Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Gris Ceniza. Hoy tenemos de invitado a Tomás Sendarrubias. Muy Muy buenas. buenas, muy buenas. Encantado de estar por aquí. Sí, hombre, el placer es mío por lo que me han contado, porque yo realmente no te conozco. Aquí traigo Poquito. al programa a gente que realmente admiro, artistas, gente que conozco porque les sigo de hace tiempo, pero Tomás ha llegado hasta aquí porque tengo amigos que han mencionado tu nombre. No sé si eso es bueno o malo, ya veremos. Viniendo de donde viene es bueno siempre. Muy bien. Yo hace uno de los primeros programas que hicimos aquí en Gris Ceniza, yo quería saber algo más de cómics y quise empezar por Marvel, porque me apasionan los mutantes, porque me flipa, pero en verdad no he leído casi cómics, no es como el fan externo. Sí, las películas, hace 30 años me leí algunos cómics, pero estaba muy descolocado. Entonces, hicimos un especial de Marvel aquí con Íñigo de Sala de Peligro, perdón. Y estuvo muy chulo. Y estos días, para aquella época también me dieron tu nombre, Tomás. Y estos días llevo pensando que me apetecía hacer algo más de cómics, porque estoy leyendo, estoy volviendo a comprarme. Y digo, voy a ponerme en contacto con Tomás, que me han dicho que es muy majete y, Creo que se puede. y que sabes un montón, sabes un montón. Y es verdad que no te conozco, pero sí que te he escuchado en el podcast de Red Key Books. Sí, Eh, sí, por allí ando. entonces, sí. Entonces sí que sé quién eres más o menos, ¿no? Pero bueno, pero cuéntanos tú, ¿quién eres y por qué crees que estás aquí? Suena un poco raro, ¿no? No, pues uno cuando te metes en este tipo de historias dices, yo voy donde me llaman. Esto no. Hablar de lo que te comentaba antes, para hablar de este tipo de cosas, para hablar de cosas frikis y guays, hay que estar siempre dispuesto y para adelante, que es un hobby que mola, o sea, tenemos unos hobbies que molan mucho. Hemos pasado mucho tiempo metidos en el armario del friquismo y ahora que podemos salir adelante orgullosos, pues oye, hay que hacerlo. Nada, soy Tomás, soy, bueno, pues historiador de formación, no de profesión, y me dedico al turbio mundo de los seguros, que es mucho menos apasionante que todo lo demás. Pero lo que importa, las cosas que importan es que hace muchos años, estamos hablando de los primeros 80, en un mercado un poco más que callejero aquí en Alcalá de Henares, que es donde yo vivo, mis padres me compraron TVOs. Y eso fue pues el inicio de una historia muy larga, de más de 40 años, pues, de coleccionar cómics, de pijameo de superhéroes, de, bueno, pues y lo que comentaba antes a Daniel, de seguir muchas cosas en otra empresa. Yo soy un lector de cómics, lector de libros, lector de fantasía, de terror, de pues, literatura de género, de literatura histórica, jugador de rol, de juegos de mesa, pues un poco polifriki, ¿no? Que se viene llamando. Hay que darle un poco a todo. Así que, y eso es poco más menos. Y estoy aquí porque un día empecé a hablar de Rey Arturo y los compañeros de Red Key Books querían hacer un podcast al respecto. O sea, y a partir de ahí he empezado a colaborar con ellos en más ocasiones y es verdad que soy muy defensor y muy apasionado de las cosas que me gustan. Entonces muchas veces hablo mucho y parece que sé más de lo que... Pero bueno, ahí está. Bueno, Ahí está. polifriki, así que tienes números para acabar aquí en el programa. Vamos a hablar con Tomás, bueno, voy a hablar contigo, Tomás, ya te he puesto sobre aviso. Sí. Nuestro tema central va a ser los cómics, porque me interesa y si tú sabes tanto va a ser un gustazo. Pero hemos decidido, antes de empezar a grabar, que vamos a enfocarlo bastante, ya que el otro día hicimos Marvel, vamos a darle caña a DC, ¿vale? Es verdad que yo DC en general nunca me ha atraído tanto, de hecho, mira que tengo cómics por casa y muchos sin leer, ¿eh? Pero he estado mirando y creo que no tengo nada de DC. Y así que Tomás, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hablar de DC. Terreno libre, ¿no? Bien. Terreno libre porque yo no sé nada. Esto es muy triste. Empiezo en mi programa sin saber nada, pero soy muy curioso y soy muy friki. Entonces me apetece y quiero aprender un montón, ¿no? Entonces creo que por lo que sé, tengo la persona adecuada delante.
Así que, Tomás, no sé, el micro es tuyo, yo me callo y te escucho. DC, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por... Vamos a ver. Voy a... lo primero, dejar claro que fanatismos los justos. O sea, es decir, como ha dicho Dani, yo, como he dicho antes, leo cómics. De hecho, los primeros cómics, cuando he dicho que me compraron cómics, eran Patrulla X y Vengadores. O sea, no es que tenga una predilección por DC, por aquello de... Es que mi primer cómic fue un Batman. No, sino que yo empecé con Vengadores y Patrulla X siendo muy pequeño. Y de hecho soy seguidor de DC tardío. Yo ya había entrado en el siglo XXI prácticamente cuando hice un ejercicio prácticamente de retroactividad, de retrocederme en el tiempo y de leer muchas cosas de DC que habían salido en mucho tiempo anterior. Porque llegó un momento en el que es verdad que Marvel, soy también muy lector de Marvel. Los que estáis viendo en YouTube, veis ahí detrás, hay un póster que pone Marvel. O sea, es que tampoco está escondido. Pero bueno, pues llegó un momento en que quería más y yo llegaba a mi librería y veía en cuadernos, en aquel momento eran los cuadernos de Liga de la Justicia, sobre todo, que editaba Norma Editorial, y a mí había portadas que me parecían muy chulas, muy, muy chulas. Y joder, es que son Superman, Batman, Wonder Woman, Flash. Son iconos, ¿vale? Y es una de las cosas que creo que tiene DC ventajoso en su haber, que es que estos personajes que tiene son iconos, y ahora hablamos, si queréis, del concepto icono. Pero hubo un momento en que caí, y cuando caigo, yo caigo de todo y hasta siempre. O sea, es fantástico. Empecé a leer cosas de Liga de la Justicia, empecé a leer cosas de Batman, cosas de Superman, y a partir de ahí fue, vale, muy bien. A partir de aquí leo todo lo que venga de aquí para adelante, pero también intento conseguir todo lo que pueda de aquí hacia atrás, ¿vale? Entonces, pues esa fue mi entrada en DC, viajando hacia dos direcciones en el tiempo. Lo que se iba editando, lo que iba a venir en el futuro y lo que me había perdido durante muchos años. Y creo que DC, una de las cosas más llamativas que tiene precisamente es lo que he dicho antes: los personajes son iconos. Aparte de que tienen al mejor héroe, y esto no, o sea, por lo menos al más conocido de toda la historia, que es Batman, es que no, por mucho universo Marvel, por muchos independientes, por mucho, Batman va a ser siempre, es un icono, todos conocemos el murciélago, lo identificamos rapidísimo, ¿vale? Incluso más que Superman y Wonder Woman, es Batman, ¿vale? Los superhéroes de DC, y es algo que se les ha echado muchas veces mucho en cara, tienen ese iconismo, esa sensación de inmovilidad, de que Batman es ahora y será siempre el mismo. O sea, no hay cambios en Batman. Si tú lees un cómic de Batman de los años 70 y un cómic de Batman de 2023, el personaje es el mismo. Como no ha cambiado, no ha evolucionado, va a ser siempre un hombre murciélago torvo que lucha contra la injusticia, que tiene unos villanos que están locos, y en el que vamos a ver una y otra vez, repetidas veces, cómo se forma ese trauma en el que matan a sus padres en un callejón, y esa escena del collar de perlas roto de la madre en el que las perlas caen al suelo, que son imágenes ya icónicas, tan icónicas como el personaje. Pero es que eso lo que te facilita mucho es precisamente llegar a los personajes. No importa dónde te acerques a ellos, no importa cuándo te acerques a ellos. No requieres unos estudios previos, no requieres tener una continuidad, no requieres decir, oye, ¿este quién es? ¿Y este otro quién va a ser? Porque los personajes que están ahí, poco más o menos, cambio arriba, cambio abajo, son los que han estado siempre. Sabes que con Batman va a estar el comisario Gordon, va a estar un Robin, pues puede ser, depende de la época en la que se ambiente la historia, será Dick o será Tom o será el hijo de Batman, será Damian, pues va a haber un Robin, pero sabes qué figura tiene Robin, va a haber un Joker, va a haber un Pingüino, va a haber una Hiedra Venenosa, una Catwoman, y son figuras que están siempre, que están ya tan clavadas en el ideario popular, que cuando es una historia de Batman, independientemente de qué historia sea, vas a saber quiénes son esos personajes. No te vas a quedar preguntando, ¿y este quién era? O ¿y este de dónde salía? Porque son culturalmente, ya están aferrados a la cultura. Y poco más o menos pasa con cualquier otro héroe de DC, con Superman. O sea, si nos dicen Lois Lane, ninguno tenemos dudas de quién es.
Y cuando llegas a un cómic de Superman y ves un enfrentamiento en cualquier momento de su historia entre Superman y Lex Luthor, o ves a Lex Luthor, sabes quién es Lex Luthor, sabes que ese enemigo, el adversario. Vale, con Wonder Woman quizá un poco menos, pero estamos en las mismas. Sabemos qué valores representa Wonder Woman, qué historia nos cuenta Wonder Woman y qué nos quiere transmitir. Y tú puedes coger pues Wonder Woman y Catella, que es una historia, pongo una al azar, ¿vale? Y leerte independientemente de si lees o no has leído nunca antes Wonder Woman, de si sigues su serie regular o no la sigues. Creo que DC, una de las grandes ventajas que tiene con este iconismo de esos personajes, es que puedes engancharte a puedes coger obras sueltas, buscar las mejores, leértelas y sabes que tienes obras autoconclusivas que empiezan y acaban en 6, 8 números, pues, en tomos, en historias de estas, que van a ser historias muy buenas que vas a entender con autores muy buenos y que no te requieren una continuidad de estar siguiendo toda una época, o sea, o toda una temporada de un autor pues al frente de Cuatro Fantásticos o de Vengadores, o no me quiero meter con Marvel, vuelvo, insisto, dentro de la propia Liga de la Justicia. O sea, a lo mejor la etapa que se está escribiendo de Liga de la Justicia no merece la pena y es un peñazo, pero al mismo tiempo te están sacando una historia paralela de Batman que transcurre además ambientada en los años 40 con Paul Dini y dibujando, o sea, al guión y a Ex Ross en los dibujos, que dices, hostia, es que esto es maravilloso. Vaya, entonces, pues no me acerco a la Liga de la Justicia, pero me voy a acercar a este tomo, a esta historia independiente de Batman. Perdona, Daniel. Perdona que te interrumpa, Tomás. No. Por ejemplo, para empezar, ¿tú crees que hay, lo pregunto realmente desde la ignorancia, una diferencia de tono evidente o sustancial entre Marvel y DC? Y lo digo porque desde fuera, para alguien que solo haya visto películas de superhéroes, por ejemplo, el tono de Batman, por ejemplo, sería bastante más adulto, más serio, oscuro, que la mayoría de Marvel, ¿no? Por Sí. ejemplo. ¿Tú crees que si alguien se acerca a la editorial, ¿no? Cógete cualquier cosa de DC, ¿va a encontrar un tono muy distinto a Marvel o en realidad no? El cine ha marcado más esas diferencias. Yo creo que, perdóname, el cine ha marcado diferencias, pero incluso en el cine se pueden ver esas diferencias en los planteamientos que ha tenido muchas veces Marvel en el cine y en los planteamientos que ha tenido DC. Yo ya, si hablamos de cine, yo ya os digo que no me gusta nada Zack Snyder. Vaya, entonces las cosas que ha hecho Zack Snyder con el universo DC, soy súper crítico. Entonces, creo que además, pero creo que ahí se puede ver muy bien o refleja mucho cuál es la diferencia en muchos tonos, muchas veces de tono. El tono de Marvel siempre ha sido un tono más normalmente. Hay cosas que se salen de esta línea, ¿vale? Pero el tono de Marvel normalmente siempre es más desenfadado, es más ágil, más directo. Cuando Stan Lee, cuando empezó a escribir cómics para Marvel, en esos años cuando se empezó con Cuatro Fantásticos, Spider-Man y demás, no la etapa anterior de Timely, sino cuando ya eran Marvel y todo esto, sí que querían buscar un poco esa diferencia, ese colegueo, esa cercanía, ya no solo de entre los personajes y el lector. Es muy complicado identificarte con Superman porque es una criatura todopoderosa que ha venido de otro planeta. Te es complicado identificarte por Batman porque pasa por una tragedia vital que hace que normalmente, oye, pues gracias a Dios, no todos, no es una cosa que suelas vivir, ¿vale? Con lo cual es muy complicado identificar. Nadie somos una guerrera amazona venida de una isla perdida. Ahora, un chaval adolescente con el que se meten en el instituto, que no le hacen caso de las chicas y que no tiene amigos como ese Spider-Man original, ahora y antes. O una familia como son los Cuatro Fantásticos en su planteamiento, que es pues eso, un matrimonio, el hermano y un amigo, pues es más fácil que te encuentres con, o sea, y que el problema, por ejemplo, es que la Antorcha Humana es muy veloz y quiere hacer carreras de coches y llega muchísimo y es aquel que todos querrían ser, pues puedes encajar más con esa percepción o incluso con la cosa atrapada en un cuerpo que no le gusta, que tiene muchísimas lecturas. O la propia Patrulla X, que son historias de inadaptados. Los Vengadores, que es ese club de amigos al que todos queríamos pertenecer.
Marvel tiró mucho más hacia esa identificación, mientras que DC se mantuvo históricamente más en lo que te he dicho, en los iconos. No, es que no tienes que identificarte con Superman. A Superman no tienes que ser él. Tienes que adorar o admirar lo que hace Superman. ¿Vale? Y Superman va a estar siempre ahí. No es, no es, no es una cosa que vaya a pasar, no es efímero, es que pase lo que pase, Superman va a estar ahí para salvar a tu gatito para lo que necesites. Que es una de las cosas que a Snyder, por ejemplo, creo que se le olvidó en su película, el concepto de Superman como héroe de la calle, como héroe de las personas normales, ¿no? Y creo que además que esa diferencia de tono incluso la quiso dar en El Hombre de Acero, que es una película casi filosófica, casi mesiánica, donde se nos presenta una especie de Superman encarnación del bien, como con muchas tomas muy lentas, pues muy Snyder, unas tomas lentas, con unos colores muy especiales, muchas referencias a la Biblia, en imagen, en términos de representación de una especie de Dios vivo. Y creo que no le sentó nada bien, ¿no? Personalmente, a la película, esa idea de... porque creo que queda muy pretencioso. Y es verdad que si algo se puede achacar a los héroes de DC durante muchos años, y esto no es las cosas como son, es que han sido mucho más pretenciosos desde la casa, desde DC, de lo que Marvel fue con los suyos. Marvel jugaron más al colegueo, que te digo, sobre todo desde su arranque. La filosofía de Stan Lee era esa, era la de, chavales, aquí tenéis, escribidnos cartas, hablad con nosotros, venid a vernos a la oficina, que aquí estamos porque somos chavales y porque somos todos, bueno, no jóvenes, pero estamos en el mismo rollo y tal. Luego era una filosofía muy tramposa, porque era esta de, yo te voy a presentar personajes reales, pero Stan Lee seguía la filosofía de que todo cambie para que nada cambie. O sea, es decir, sí, mis personajes tienen un desarrollo, pero Spider-Man tiene que estar siempre enamorado de Mary Jane. Y si pasa cualquier cosa es para que vuelva con Mary Jane. Y si, ¿sabes? O sea, que también es esa filosofía, es un inmovilismo distinto. Superman va a estar con Lois Jane y va a estar con Lois Jane siempre. Punto. Pero es que no hay dudas, no hay posibilidad, no hay momento en el que Superman en sus historias hayamos tenido duda de que va a terminar con Lois Jane, porque es que no ha habido ninguna otra. Sí, cuando te sacaban a Jan Young de joven, pero sabes que la imagen de Superman es junto a Lois. Pues Spider-Man daba más vueltas. Pues ahora ahora me gusta Betty Brant, ahora Gwen Stacy, no sé qué. Pero al final terminaba con Mary Jane, termina volviendo. Y era esa filosofía de eterno retorno un poco con la que jugaba Stan Lee, que para eso fue un gran maestro. Y yo te digo, sí que es verdad que hay una diferencia muy grande de tono. En los cómics esa diferencia se fue perdiendo. DC trabajó muchísimo, ha trabajado mucho en el siglo XX, en el siglo XXI, perdona, desde el año 2000, incluso antes ya, para acortar distancias en ese sentido con Marvel, para dar cierta vistosidad incluso para dibujo, pero también han sido mucho más experimentales a la hora de la verdad. Y aquí hay un término que creo que es por el que DC, todos debemos leer DC, que es vértigo. Las mejores obras de cómic las se atrevió a publicar las DC. No son obras de superhéroes habituales, pero son un sello de DC. Es quien se atrevió a publicar Vértigo, a hacer un sello independiente de lectura para obras de cómic que no se amoldaban a lo que en su momento era lo habitual y donde terminaron encajando cosas como Sandman, cosas como La cosa del pantano de Alan Moore, Watchmen también de Alan Moore, Animal Man de Grant Morrison, La patrulla condenada también de Grant Morrison, una serie de experimentos, de historias experimentales que se han convertido en historia del cómic y que hay que leérselas. Estas sí que son, o sea, Sandman, en Red Cape Podcast ahí hicimos, creo que son 9 o 10 programas dedicados a Sandman, a cada uno de los tomos, a cada uno de los arcos de Sandman, porque Sandman hay que leérsela. Es que es como, joder, es que no quiero decir que es como el Quijote, porque al final es verdad que todos hemos dicho que el Quijote es una verdadera maravilla de la literatura y muy pocos la leemos y además cuando la lees puede ser difícil de leer, pero es que Sandman no tiene más premios porque es un cómic, porque está dibujadito y los cómics todavía tienen esa tara de que muchas veces se piensa que son para niños, ¿vale? Pero Sandman es lo más maravilloso que se ha escrito jamás en letra impresa.
o sea, desde mi opinión, por supuesto. Y es DC. Es tan DC que en los primeros números, luego ya no vuelven a salir, pero en los primeros números aparecen personajes de la Liga de la Justicia. Aparece Superman, aparece Batman, aparece un detective marciano. Creo que empiezo a entender muchas cosas. Vale, vale. O sea, tú venías aquí con DC a muerte, pero tienes una carta escondida, ¿no? Que tenías vértigo entre ¡Hombre! las cartas que ibas a repartir. Claro, claro. La carta Ahora vértigo hay que jugarla siempre, siempre. ya has sacado desde el inicio. Ahora entiendo muchas cosas. Vale, vale. Vale, Tomás, entonces, diferencia de tono, estabas hablando más de un acercamiento del personaje o de los cómics al público, ¿no? Sí. Diferencia de tono en cuanto a que son historias más adultas o no, en ese sentido, no tanto, ¿no? No, no tanto porque volvemos a hablar de que estamos en un momento en el que los cómics se han igualado mucho ya en todo lo que llamamos de siglo XXI, ¿vale? Sí que las filosofías iniciales eran muy distintas. Marvel iba por un público más joven, instituto, y DC quería más al niño. O sea, y la historia era que publicaban cómics para niños. De ahí que por ejemplo, DC tardó muchísimo, por ejemplo, en apartarse de la censura, o sea, en alejarse de Comics Code. Ojo, que esto también tiene su mérito, porque consiguió que cuando se prohibieron los cómics de superhéroes, Superman y Batman siguieran en el... Sí que hay cómics de Superman y de Batman de los años 50. Vale, son rarísimos, son muy raros. Te encuentras a Batman luchando contra extraterrestres, al Batman de Zurenar, al Batman que escucha, bueno, unas historias rarísimas porque no pueden hacer, no podían hablar, no podían contar las historias habituales de superhéroes por temas de Comics Code, ¿vale? De la censura que hubo en los años 50, por hacer un repaso muy rápido. Hubo un psicólogo norteamericano que publicó un libro que se llamaba La corrupción de inocente, en la que culpaba a los cómics de todo lo malo que les estaba pasando a los niños de Norteamérica. Eso provocó un movimiento social tremendo en contra de los cómics, se prohibieron muchísimas publicaciones, se cerraron muchísimas publicaciones, todo relacionado con crímenes, con terror, con pues un poco que lo que se dejó fue Victoria y Archie, ¿no? Historias infantiles o sin ese... Y Batman y Superman, por ejemplo, son de las que aguantaron. Allí estuvo Batman, el Batman de los años 50, al que Grant Morrison hizo un homenaje tremendo durante la última etapa que tuvo, su etapa en la colección de Batman, por ejemplo, tomó muchas referencias de ahí. Pero es verdad que con el tiempo esto se ha ido acortando. Al final el público de los cómics, ya no nos equivoquemos, hubo un tiempo durante el que hemos sido ya no éramos los niños, sino éramos aquellos niños que no habíamos dejado de comprar cómics y que ya en edad adulta teníamos la posibilidad de comprar, o sea, por tema económico, porque ya con 10 años o con 8 tienes que pedir a tus padres el dinero para comprar los cómics. Ya con 20, con 25 normalmente trabajas tú y te los permites. Y con 30 y con 40. Entonces, como hubo un momento en el que sí que fuimos más ese target, pero hemos perdido otra vez. O sea, ahora el target objetivo de una empresa que vende cómics es la persona que va a ver una película de superhéroes y sale a comprarse un cómic, a ver de qué va, o a que se acerca a los cómics a través de ese medio. Y de hecho, por eso cada vez los cómics se parecen más a las películas y no al contrario. Sí, sí. Estaba pensando que comentabas lo de que tiene una ventaja de C, ¿no? Esa, permíteme llamarlo así, esa inmovilidad del personaje, ¿no? Que te acerques en el momento que te acerques. Es verdad que es una ventaja para meterse, porque te puedes meter casi en cualquier época de ese personaje que vas a entrar por la puerta y vas a ver el personaje tal como es o como ha sido siempre. Pero, y esto lo critiqué también con Marvel, ¿eh? Esta inmovilidad, ¿tú no crees que puede llegar a aburrir al espectador? Sí, totalmente, ¿eh? Pero creo que además, pero fíjate, igual que te digo que es una ventaja para acercarte a un personaje, en DC una de las cosas que estudia y que en Marvel, por ejemplo, no ocurre, o no ocurre con tanta evidencia, uno de los leitmotivs de DC es el tema de los llegados, es los sucesores. O sea, tuvimos un Flash de Edad de Oro, que fue Jay Garrick, hemos tenido un Flash de Edad de Plata, que es Barry Allen, tuvimos un Flash posterior, que es Wally West. Y una de las cosas que se centran en DC muchas veces en estudiar es qué llegado pasa de Jay Garrick a Barry Allen, qué llegado pasa de Barry Allen a Wally West. Y esta movilidad
aunque Flash va a ser siempre el que corre, el hombre que corre, sí que se estudia, porque ahí sí que es diferente Jay Garrick de Barry Allen de Wild West. Pero no solo eso, sino que lo que te decía, esta movilidad que te permite en DC acercarte muchas veces a historias buenísimas, independientes y que no te requieren una lectura previa, si tú entras en la colección mensual, en la colección regular, te vas a encontrar con que las cosas no son tan inmóviles como tú creías. Es decir, años 90, ¿vale? En los años 90 no voy a evaluar el cómic de los años 90 ni las cosas que pasaban ni por qué pasaron, pero pasaron muchas cosas muchas veces muy raras, ¿vale? Y en los años 90 tienes un momento en el que Batman deja de ser Batman, deja de ser Bruce Wayne. ¿Vale? Bruce Wayne ya no es Batman. Pero es que no pasa siquiera a quien tú creías que iba a ser el siguiente Batman, que sería Dick Grayson, que sería el primer Robin, que en aquel entonces ya era Nightwing. No, es que de pronto aparece un personaje, Azrael, un antihéroe que se llama Azrael, Jean-Paul Valley, que sé que se lleva el manto del murciélago y durante una etapa larguísima de Batman, no es Batman quien está debajo de la capucha. Y te encuentras un Batman mecanizado y además casi criminalizado, porque ya los medios que utilizan no son tan legales como los que utilizaba Bruce Wayne. Y esto es una etapa larguísima, de cerca de 40 o 50 números, que se llamó la caída del caballero, no me acuerdo si fue la caída del caballero, era Nightfall, sí, la caída del caballero. Durante los años 90, y fueron cerca de 40 o 50 números, repartidos entre las 4 series que tenía Batman en aquel momento, ¿vale? O sea, pero quiero decir que esta imagen de inmovilismo, muchas veces cuando sí te metes en el mare magnum de las colecciones mensuales y demás, no es tal. Precisamente por eso, porque tampoco puedes aburrir a tu público, o no podías en su momento aburrir a tu público mensual, a la gente que no compraba los recopilatorios, sino que todos los meses iba a los kioscos a por sus 24 páginas de grapa de historia. Ya te digo que sí que han pasado. Superman murió, estuvo muerto durante un tiempo, salieron 4 Supermanes posibles, los 4, el reinado de los superhombres, que Superman lo mató en un momento determinado, apareció una criatura llamada Doomsday que se lo cargaba, y aparecían 4 posibles herederos, pero que además eran 4 posibles herederos que cualquiera de ellos podría haber sido el Superman verdadero, un Superboy joven, un Superman cyborg, Erradicador y Steel, que era un tipo con una armadura y un martillo, con el símbolo de Superman, que son 4 personajes que luego se quedaron para la historia de DC y siguieron utilizando para otra serie de planes, cuando, como todos sabíamos que iba a ocurrir, el verdadero Superman volvía. ¿Vale? Wonder Woman ha habido una época también que no fue Diana, no fue la princesa Temiscira, sino Artemis, una guerrera vanamigda, que son como como amazonas pero egipcias, donde en vez de adorar a los dioses griegos, adoraban a los dioses egipcios y además utilizaban armas de fuego. Entonces te puedes encontrar a Wonder Woman con 2 metralletas, porque era otra persona, era Artemis. Terminan volviendo, o sea, porque es inevitable que Batman vuelva a ser Bruce Wayne. Pero hace no tanto hubo otra época en la que dejó también de serlo, en la que tú leías la colección mensual de Batman y Batman era Dick Grayson y Robin fue Damian Wayne, el hijo de Batman. Y es una etapa cojonuda, con guiones de Grant Morrison, que para mí es Dios en muchos temas de cómic. Y no está Bruce Wayne, pero es Batman, ojo. Y ese Batman, si tú llegas ahí, te da igual quién está debajo de la capucha, es Batman haciendo frente a sus enemigos. Lo que pasa es que es un Batman que a veces hace chistes y sonríe, porque no es Bruce Wayne, es Dick Grayson. Claro. No, a mí es que me llama un poco la atención porque como es verdad que yo no estoy metido, ¿no? Que no compro semanalmente o mensualmente tanto cómic, pero me llama la atención porque yo creo que tiene, evidentemente, creo que todo eso tiene un punto comercial, ¿no? Lo que decías tú, el icono. ¿Cómo voy a cerrar? Y me parece con Marvel, y ahora tras tu explicación, me parece aún más bestia con DC, ¿no? ¿Cómo voy a cerrar la marca de Batman si es un icono, ¿no? Claro, yo lo que le comentaba aquí la vez que hablábamos de Marvel era que a mí como fan me podría molar que, yo que sé, que la Patrulla X tal número se acabase porque, yo que sé, porque se separan y que nunca se vuelvan a juntar igual durante 15 años o 30 y luego X años después, pues alguien decide que es buena idea juntarlos. Pero que mantenerlos unidos siempre porque toca, porque es una marca, porque es un negocio, a mí pues me
me echa un poquito para atrás. No sé si me explico, ¿eh? Y Sí. creo que no perdería magia, ¿eh? Por el hecho de que se acabase. Y pues nada, y ahora estamos 4 años con un grupo nuevo, con 3 héroes que ya conocíais, con uno nuevo que nos hemos inventado, con un, yo qué sé, con uno de los malos que ahora se pasa hablando de los buenos, ¿no? Y creas un grupo nuevo. Y la gente que es fan de los cómics, yo creo que lo seguiría. Pero es verdad que perderíamos el icono que tú estás diciendo. No sé si me explico, ¿eh? Sí, sí, perfectamente. El tema está en que muchas estas decisiones normalmente vienen, y ese es el problema de todo y del mundo del cómic, como puede ser de cualquiera, un poco que genere pasta, que es que lo que se toman son decisiones de marketing, no son decisiones muchas veces creativas. Entonces es verdad, sí ha habido momentos en la historia del cómic que han sido épicos, y en este caso no hablo de DC, pero sí por ejemplo, el caso de Marvel con los Cuatro Fantásticos y la cancelación de Cuatro Fantásticos después de 40 y tantos años ininterrumpidos de publicación, no era la colección que más ventas tenía, nunca ha sido Cuatro Fantásticos la colección de Marvel que más ha vendido, porque eso siempre han sido los mutantes y en su momento los Vengadores de Bendis, pero históricamente el poder de Marvel han sido Spider-Man y los mutantes, ¿vale? Pero después o sea, siempre ha sido una colección que se ha mantenido ahí porque era su enseña. Es que es la colección donde arrancó el cómic moderno, los Cuatro Fantásticos, y se canceló después de Secret Wars de Jonathan Hickman por una decisión editorial, por una decisión de marketing. No tengo los derechos para hacer películas sobre los Cuatro Fantásticos en Marvel, no voy a dar ninguna ventaja a quien decida hacerlas. No les voy a hacer publicidad gratuita, canceló la serie. Y es así de chungo. O sea, es tan chungo como decir, ¿te estás cerrando en serio tu emblema, tu símbolo de lo que para los seguidores de cómics, para los que hemos vivido todo esto, es un emblema, un signo, los Cuatro Fantásticos, porque seas de DC, seas de Marvel, en el momento en que seas comiquero, sabes que ese es el principio del cómic moderno, del cómic actual, de lo que estamos leyendo todavía a día de hoy, y lo cancelas para no dar beneficios gratuitos a la empresa que tiene ya marcado los Cuatro Fantásticos en el cine. Ni Sí, más sí. ni menos. Al final todo es pasta. Tomás, Sí, deja sí, que te sí. haga un par de preguntas. De Dispara. alguna manera, comparando Marvel y DC, para Ujú. situarme, que me gusta a mí siempre decir que me hago mapas mentales, ¿vale? Y luego, Vale. si quieres, pasamos ya a DC directamente, Ujú. si quieres hablar de colecciones concretas, de Sí, cosas, perfecto. ¿vale? Déjame hacerte un par de preguntitas y pasamos a DC directamente. Has hablado tú de unos cuantos iconos que son los referentes que yo tenía en mente más o menos. Y voy a dejar, o al menos yo dejo a Vértigo aparte, ¿vale? Me voy a Ujú. centrar más en Vamos a los Liga de la superhéroes. Justicia y tal. Exacto. ¿Podría ser que Marvel tuviese mucha más variedad de personajes? No digo que sea bueno o malo, pero... Sí, O hay posiblemente. muchos más en DC y yo los desconozco porque No, no. conozco las... El tema está en que los personajes de Marvel, y más a día de hoy, hemos conocido a muchos porque tenemos muchas películas donde los han ido lanzando. Esto para empezar. Y segundo, que no, en Marvel es verdad que, por ejemplo, hay dos cosas que no cuadraron nunca. Que fue el Sidekick, el compañero adolescente, que en DC los hemos tenido a patadas, y el tema que te decía del legado. Entonces DC como que distribuye más a sus personajes en familias similares, ¿no? Tú tienes la Bat-familia, que es donde están todos los personajes que se mueven en el entorno de Batman. La Superfamilia, donde tienes todos los personajes que se mueven en el entorno de Superman. Y de una forma u otra terminan siendo personajes que son similares. Tú creas, y mira, fíjate, el primer grupo de DC fue la Liga de la Justicia, ¿vale? Cuando reúnen a todos. Bueno, estoy siendo un poco, vamos a decir, de DC moderno, ¿vale? Porque ya anteriormente había existido la Sociedad de la Justicia en los años 30 y 40, pero venga, nos quedamos con el DC moderno y es Liga de la Justicia que evidentemente reúne a los héroes más poderosos de DC, ¿vale? Superman, Batman, bueno, es que se llaman los 7 fundadores. Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, el Detective Marciano, Flash y Linterna Verde. ¿Vale? Y ahora te hago una segunda colección de superhéroes en DC. ¿Quiénes son? Los titanes. ¿Qué son los titanes? Los sidekick, los compañeros de de estos grandes. ¿Quiénes van a ser los titanes? Superboy, no en origen, pero sí posteriormente. Pues van a ser Robin, Wonder Girl, que es una versión en pequeño de Wonder Woman, Kid Flash,
¿sabes? Que pues, el sobrino de Flash. Speedy, que es como llamaban al sidekick de Flecha Verde, de Green Arrow, ¿vale? Con lo cual la sensación que tienes de ver héroes repetidos. A lo mejor son más, son muchos, o sea, hay muchísimos, pero ves muchos héroes como repetidos. ¿Por qué? Porque al final además hay 3 Flashes, 4 Robins, Superman, Superboy, Supergirl, Superwoman, Wonder Woman, Wonder Girl, Cyborg, Cyborg Girl, Elastic, no sé, hay personajes muy similares, que se parecen mucho. Y es verdad que, por ejemplo, en Marvel te da otra oferta de personajes, aunque luego profundices y tengas 5 hombres araña, que todos tienen los mismos poderes o muy semejantes, y tienes también ahí ese Spider-Verso en el que todos los personajes son arácnidos, ¿no? Igual que en el de Batman son guerreros nocturnos, sigilosos y mal encarados, la mayoría de ellos, ¿vale? No, pero DC es verdad que tiene muchos personajes secundarios muy desconocidos, pero que luego quedan muy bien cuando la gente se fija en ellos, se centra en ellos. Tienes un escritor que se llama Tom King, hace pareja muchas veces con el mismo dibujante, Mitch Gerads, y lleva una temporada dedicándose a héroes menores, a sacar colecciones de 12 números, que aquí normalmente luego recogemos en tomos, sobre héroes menores. Hizo una sobre Mr. Milagro, por ejemplo, y ha hecho otra hace poco sobre Adam Strange, que seguramente, según te os he dicho así, no tengas ni idea de quién son, y eso es normal. O sea, son personajes muy secundarios del mundo DC. Ahora, yo, porque las historias son acojonantes. Valen la pena, ¿no? Acojonantes. Mr. Milagro aprovecha una historia de un tipo. Mr. Milagro es un superhéroe que viene de un planeta de Apocalypse, que es el planeta dominado por Darkseid, que es un dios del mal, ¿no? Y entonces ese hijo bueno, pues en un momento determinado hay 2 planetas, esto es cosmología de DC, hay 2 planetas que son Nova Genesis y Apocalypse, que están enfrentados. Uno es un planeta del bien y otro es un planeta del mal. El hijo del líder del planeta del bien se cría entre los malos y el hijo del líder del planeta del mal se cría entre los buenos, ¿vale? Este hijo del líder del planeta del bien criado entre los malos es Mr. Milagro, es un escapista. Él se dedica a escapar de trampas, pues es la vida que tiene, es un escapista. Bueno, pues este tipo, Mitch Gerads, o sea, Tom King y Mitch Gerads, nos trazaron una historia que hablaba sobre el suicidio como forma de escape de la vida, en 12 números dibujados y protagonizados por este personaje, por Mr. Milagro, que son acojonantes. Es una historia tremenda. Y han vuelto a hacerlo ahora con otro personaje, ya te digo, Adam Strange es un personaje humano que por casualidad, un arqueólogo que por casualidad en los años 40 se ve arrastrado al espacio por una historia que se llama el Rayo Z, y entonces puede teletransportarse y está un tiempo en el planeta Ran y otro tiempo en la Tierra. Y allí tiene una mochila y una pistola de rayos, ¿vale? Entonces vuela con su mochila y tiene una pistolita. Es un concepto de héroe manido, trasnochado, atrasado, que en su momento puede tener cierta gracia cuando estábamos hablando de los años 40, 50, incluso 60, con Flash Gordon y todo ese tipo de historias, pero que a día de hoy está apartadísimo. Bueno, pues nada, lo volví a hacer, cogí el personaje, 12 números, una saga de un año, un tomazo, donde te habla de la guerra, las consecuencias de la guerra y cómo funciona la guerra en los medios. O sea, cómo funciona la publicidad para ganar guerras, que te quedas temblando. O sea, y te los lees y dices, es que no puedo. O sea, ya te digo, con personajes, decir de segunda fila igual es promocionales. ¿Sabes? Sí, sí. Suena bien y parecen historias adultas, por lo que tú dices. No es pijama puro y duro. No, que va. O sea, son historias totalmente adultas. Y es que DC aprovecha muy bien, creo que igual que Marvel en su momento, es verdad que tuvo esta línea Max, que donde lo más destacado fue Punisher, que también era más dirigida hacia adultos. Cuando en DC se ponen adultos, son mucho más adultos de lo que son, incluso fuera de Vértigo, ¿eh? Hay una historia, para que te hagas una idea, que es una historia de... hubo un momento a principios de los años 2000 que empezó este gran movimiento que a mí me pareció súper interesante me pareció que DC creció en calidad muchísimo con la incorporación de una serie de artistas, como escritores como Jude Winnick o Greg Rucka, que hicieron una historia que se llamaba Crisis de Identidad, ¿vale? Y que empezaba de una forma muy tonta, muy tonta. La historia empieza con la muerte de la mujer de un superhéroe.
de uno de esos personajes intocables que crees que no, intocables porque es un secundario y es una pareja feliz de todos los, bueno, de toda la historia de DC, pues aparece muerta. La mujer de un superhéroe, o sea, están atacado en su casa, a su familia. ¿Vale? Y cuando van desarrollando la historia, empiezas a. Y ojo, la historia de los protagonistas son Superman, Batman, Wonder Woman. O sea, las primeras cabezas del cartel. No estoy hablando, no es una historia secundaria ni fuera de continuidad. Esa historia termina hablando de violaciones entre superhéroes, de borrar, o sea, de cómo a uno de los personajes la violaron, de cómo le borraron la mente al que lo había hecho, de cómo entre los propios superhéroes se terminaban borrando la mente para que no recordaran cosas que habían hecho, pues para evitar problemas, bueno, una serie de cosas sobre hasta qué punto puedes llegar para ejercer la justicia y proteger a los tuyos, que te quedabas tiritando, pero tiritando. Porque eran tus superhéroes, ¿eh? O sea, porque son tus superhéroes. Es la etapa en la que Wonder Woman cometió asesinato, por ejemplo. Una cosa que fue... Hay un momento, pasada esa saga, en la que hay un poderoso telepata que controla a Superman y ordena a Superman que mate a Batman. Y Wonder Woman no tiene otra decisión, o sea, tiene dos decisiones: o deja que Superman mate a Batman, ella no va a poder parar a Superman, pero puede parar al villano y le rompe el cuello. ¿Vale? Y son cosas, ojo, esto te estoy dando, aquí flipas, en Estados Unidos se movieron olas de indignación, ¿vale? Porque claro, es que estás haciendo que Wonder Woman cometa un asesinato, ¿sabes? No es, y no es una muerte accidental en batalla, ¿vale? Es que coge a un tipo de ata y rompe el cuello. ¿Vale? Sí, o sea, sí, quiero ya decir veo por dónde vas eso. que cuando en DC se ponen serios, se ponen muy, muy serios. Es verdad que esto llevaba un rumbo muy chulo y pintaba muy bien hasta que echaron marcha atrás con Flashpoint, con una serie de cambios que se hicieron en el universo DC a través de Flashpoint, y se volvió todo como mucho más infantil, mucho más, dieron muchos pasos atrás. Y creo que es influencia del cine. Creo que fue una cuestión para acercar sus personajes a este nuevo público juvenil que estaba llegando a los superhéroes a través de las películas de Marvel empezaban a triunfar. Y para mí fue muy triste, por ejemplo. Yo es una cosa, lo que como te comentaba antes, yo dejé de comprar cómics de Marvel a raíz del final de Secret Wars de Hickman, pero dejé de comprar cómics de DC a raíz de finalizar la Edad Eterna, que era una especie de puerta de salida, de entrada de salida que ellos dan a veces, las editoriales de cine en algunos momentos dan un golpe en la mesa, ¿no? Y te dicen, vamos a crear el momento perfecto para abrir una puerta y que entre la gente a nuestras colecciones. Pero también es el momento perfecto para irte, porque son momentos en los que cierran todos los arcos, queda todo muy colgado, o sea, muy cerradito, porque lo que van a venir después son todo guionistas nuevos, colecciones nuevas, cambios de equipos directivos y demás, con lo cual es, bueno, pues esta historia que yo estaba siguiendo ha terminado aquí. ¿Empiezo la nueva? Si la nueva no me llama, aquí me quedo. Es un buen momento para parar. Claro, entonces yo es verdad que he aprovechado esos momentos, pero en DC en concreto, porque me dio mucha pena perder toda esa carácter un poco más adulto que creo que había ido cogiendo y que había venido súper bien. Hay una obra que es Batwoman, que es un personaje, ¿ves lo que te decía antes? Personajes secundarios que no, con guión de Greg Rucka y dibujos de J.H. Williams, bueno, J.H. Williams es para quitarse el sombrero cada vez que abres una página, es de Saré la vida eterna, porque las composiciones de páginas son completamente rupturistas, las viñetas no son cuadradas, te puede contar una historia en una página en la que la página tiene forma de murciélago, y entonces te va encajando ahí las viñetas para que sea, y ocurre todo en el símbolo del pecho de la superheroína, de Wonder Woman, de Batwoman, perdón. Y es una de las primeras heroínas abiertamente lesbianas que ha tenido la historia del cómic, pero sin preocupación, ¿eh? O sea, ni sin secretitos ni insinuaciones. Es lesbiana y lo sabes desde el primer número en el que aparece Batwoman, porque aparece con su novia, el personaje.
O sea, quiero decir, creo que estuvieron muy ágiles para poner, o sea, y muy rápidos para hacer una serie de historias muy, muy buenas, poniendo mucha carne en el asador y tirando mucho hacia contenidos maduros, y me dio mucha pena que eso retrocediera. Pero bueno, Que dieron eso un son mis paso atrás. percepciones. Sí, Sí. sí. Oye, Tomás, pasa el tiempo volando. Déjame, déjame que te lleve. Tú imagínate que ahora yo me quiero meter en DC, ¿vale? Que no conozco nada o casi nada, que de hecho es el caso. No sé por dónde empezar, pero es que además me suenan cosas como, yo qué sé, el Flashpoint que has nombrado tú, algo de los 51 o los 50 y no sé 52. qué, 52, Crisis Infinita, No, no sé qué vale. rollos, ¿no? O sea, ahí hay como un montón de historias. Esos son como, ¿cómo se llama? Reboots, ¿no? O no sé cómo se Sí, llama son cuando... reboots. Vale, ¿por dónde hay que empezar? O yo qué sé, ya llevamos 45 minutos, ¿por qué nos tenemos que meter en DC? ¿Por dónde? ¿Qué historias? ¿En qué nos... Cuéntanos tú. Yo, salvo que queráis hacer espeleología, o sea, a ver, hay auténticas maravillas en las colecciones regulares y en historias muy antiguas, muy antiguas, años 80, de DC, sin entrar en Vértigo, ¿eh? Vamos a ver de DC de superhéroes. No voy a jugar a carta fácil. Si ¿Vale? quieres, al final, cuando Sí, estemos luego. terminando, le damos un ratito a Vértigo y ya está. Pero no, o sea, voy a hablarte de Superman, Batman, Wonder Woman y sus filiales, ¿vale? Su entorno. Mira, para mí el mejor cómic de DC es Crisis en Tierras Infinitas. Y al mismo tiempo es el cómic por el que jamás recomendaría a nadie que empezara. ¿Vale? Crisis en Tierras Infinitas fue una saga que en el año 84-85 aproximadamente lanzaron entre Mark Wellman y George Pérez, que es uno de los mejores dibujantes que ha visto la historia del cómic, y lo hizo porque DC tenía la necesidad imperiosa de poner orden en sus publicaciones. DC llevaba muchos años publicando cómics, muchos, bueno, estamos hablando pues 40 años, 50, desde el número 1 de Superman en el 36, estamos hablando hasta el 86, pues tú fíjate, sí que habían ahí años, ¿vale? Y jamás había hecho un repaso de sus superhéroes, de cómo cuadraban determinadas historias con determinados superhéroes, de cómo encajaba el Capitán Marvel, Shazam, que tenemos ahora en los cines como Shazam, que todavía ha sido de Capitán Marvel, cómo encajaba en el mismo universo que Superman, o han coincidido alguna vez, o cómo cuadraban esas reuniones entre Tierra 1 y Tierra 2, esas diferentes tierras que vivían dentro del paraguas del universo DC. DC además había comprado universos ya hechos. DC fue especialista en arruinar a otras editoriales y quedarse con sus tejemanejes económicos. Denuncio a Whitey Comics hasta que tenga que cerrar, y cuando están a punto de cerrar les compro el personaje de Capitán Marvel y todo su entorno por 4 duros. Y sigo publicándolo yo. Y se ha denunciado por plagio porque es un plagio de Superman, porque considero que es un plagio de Superman, pero una vez que los jueces me dan la razón, no lo cierro, lo compro y continúo. Y han hecho eso con varias editoriales que también había que encajar un poco en ese encaje de bolillos que era el multiverso de DC. Y la solución fue Crisis en Tierras Infinitas. Fue destruir toda la historia del universo DC para lanzar una nueva tierra. Una única tierra donde con una sola historia unificada, y de hecho ahí se sacaron libros dedicados a aclarar cuál era la historia de ese nuevo universo DC. ¿Vale? Y ese cómic es magnífico porque ocurren tantas cosas, sale tanta gente, mueren personajes que tú jamás a día de hoy podrías considerar, porque mueren, o sea, protagonistas, personajes que habían sido protagonistas durante años de colecciones, y mueren allí durante la crisis porque no van a estar en lo que viene después, ¿vale? Pero yo, es lo que te digo, me parece tan bueno que para mí es uno de mis preferidos, pero me parece tan complejo por toda la información que da y por todo el trasfondo que necesitas, que jamás diría a nadie que empiece Empezar, por claro. Crisis. Ahora, yo creo que los buenos libros para acercarse, por ejemplo, son estas historias independientes que te comentaba antes. El largo Halloween de Batman. El All Star Superman, por ejemplo. Justicia. Bueno, esta es maravillosa. Simplemente se llama Justicia. Es una colección donde podéis ver, desde un punto de vista moderno,
porque no es una colección antigua, no es una historia de los años 40, los guionistas no son de los años 40, son Doug Braithwaite y dibujos de Alex Ross. Es de 2008, una cosa así, esta serie. Pero utiliza la Liga de la Justicia antigua, o sea, hace un homenaje, los personajes que utiliza son los de la Liga de la Justicia de los años 70 y 60, ¿vale? Pues que cuando sale Cheetah, no es la mujer tigre que hemos visto en la película de Wonder Woman 1984, por ejemplo, es la Cheetah de los años anteriores, de la Edad de Oro, que va con unas mallas de leopardo y un látigo, ¿vale? Y está súper chulo, súper chulo esa historia. Justicia. Kingdom Come. Kingdom Come es una maravilla. Y es lo que te decía antes del estudio de los iconos. Kingdom Come surge de una proyección a futuro de imaginarte cómo van a ser dentro de 40, cómo serían dentro de 60 años los superhéroes, Superman, Batman y Wonder Woman. Y a raíz de esa simple punto de imaginación, oye, ¿cómo pueden ser? Mark Waid, que es un genio, y Alex Ross a los dibujos, crearon una colección de 4 álbumes en las que te esperan un mundo de un futuro cercano donde donde los superhéroes se enfrentan entre ellos, porque hay como, se ha hecho muy común que la gente tenga poderes y entonces hay bandas callejeras de gente con superpoderes que se enfrentan unos con otros, como un juego, ¿no? Un poco los adolescentes con poderes desatados que por divertirse y en un mundo en el que Superman se ha apartado, ya no es un superhéroe, Batman está quebrado, bueno, pues una serie de historias que ocurren y entonces está trazado desde los puntos de vista de un sacerdote cristiano, de un pastor, ¿vale? Que cuenta cómo es el mundo que él ve, ese mundo de superhéroes, y por eso se llama The Kingdom Come, venga a nosotros tu reino. Y habla de, pues eso, de incluso de la representación religiosa de estos superhéroes. Y es una maravilla. Y no requiere de nada anterior porque los personajes, lo que te digo, son tan icónicos que es No. Batman, pero dentro de 40 años. Da igual todo lo que sepas que haya pasado de Batman. Lo que hayas leído y lo que no hayas leído, porque es dentro de 40 años. El salto de tiempo es tan importante que la historia en sí, o sea, que la historia es autónoma. ¿Sabes? No tiene, no tiene carga de conocimiento previo. Por lo que estás contando, Tomás, y haciendo hincapié otra vez en esta especie de inmovilismo, sin que suene negativo, más que, por lo que estoy entendiendo, más que coger una historia, oye, pues cógete esta época de Batman o de Superman, como tenemos ese icono tan marcado, tú nos llevas directamente a cómics concretos, ¿no? A tomos concretos. Ya, hostia, mírate de este Sí, guionista porque creo o de que para este... acercarte, para un primer acercamiento, me parece que están muy bien escritos, muy bien dibujados, van a llamar la atención a cualquiera y no van a suponer un desafío, ni te vas a frustrar. A mí una de las cosas que me parecía más frustrante en su momento y a día de hoy me pasa es no saber quién es, o no saber de dónde viene, o no saber por qué pasa esto. O sea, ver en una viñeta que entran dos personas y se miran mal y no saber por qué, a mí me pone negro. Me pone negro. ¿Vale? Y entonces estos cómics que te estoy comentando no ocurre porque son tan de icono de superhéroe y además todos ellos están fuera de continuidad. El Superman para todas las estaciones te va a contar cómo es la vida del joven Clark Kent en 4 estaciones, pues primavera, verano, otoño, invierno, mientras está pensando, se ha ido de Smallville y está pensando en convertirse en Superman en Metrópolis. Y es icónica, o sea, porque al final no deja de ser un chico que ha dejado su casa, ha dejado a su familia y se va a enfrentar a una nueva vida en una ciudad grande, con gente que no conoce, no tiene amigos, pero es que además eres Superman y vuelas y si tocas algo muy fuerte lo rompes. ¿Sabes? Me parece que DC está llena de muchas historias de este tipo. Temporadas enteras, épocas enteras o fases enteras de cómics, por supuesto. El Batman de Grant Morrison. Ya como o sea, como una historia dentro de la continuidad, como una etapa completa,
Sí. es tan iconoclasta que es que lo mola todo desde que empieza hasta que acaba. ¿Que requiere más conocimiento? Sí, pues claro, tienes que saber quién está allí al Ghul. O sea, pero bueno, también es cierto que a día de hoy la Wikipedia nos da mucha velocidad en la búsqueda de ese tipo de historias. El tener internet a mano, ¿sabes? No es como en un Sí, sí. momento determinado cuando yo era pequeño que decían, está allí al Ghul. Y tú decías, madre mía, ¿y cómo busco yo quién es esta mujer? Vale, o sea, quiero Vale, decir, sí, sí. sí que te requiere más, porque sí que están clavadas en continuidad y vas a ir Mambat y vas a ir, pues eso, Thalía pero es tan iconoclasta, de verdad, o sea, creo que esa es la palabra, que desde que arrancó la colección con Batman e Hijo hasta que la dejó en el regreso de Bruce Wayne, incluyendo en por medio el Batman Rip, ahí tiene, vamos, es una puñetera joya. Toda la saga de toda la parte de Grant Morrison. También diré que soy muy fan de Grant Morrison y entonces cualquier cosa que diga con ese nombre voy a hiperventilar y a mí me encanta. ¿Vale? Entonces, pues bueno, que a lo mejor no soy nada objetivo, pero es que me parece que es un grande. Bueno, yo voy apuntando, ¿eh? Mira, y te voy a confesar uno de mis grandes defectos, que estos días he estado viendo cómics con mis amigos. Por cierto, aprovecho para mandarle un saludo a Uri y a Josep, que seguramente estarán escuchando este programa más que otros porque les encantan los cómics y sobre todo DC. Y mirábamos cosas y ellos me decían, hostia, Dani, tienes que leerte esto o esto otro. Hay grandes títulos que ya conozco y que me fliparían porque, por ejemplo, a mí Watchmen me gusta mucho, pero no he leído nada de Watchmen. O sea, me gusta la peli que sé que a mucha gente no le gusta, A mí sí me gustó. vi la serie y, bueno, tampoco estaba mal. Hostia, tenemos por ahí Alan Moore, ¿no? Un montón de historias que digo, esto me va a gustar. ¿Qué pasa? Me planto en la tienda de cómics, abro Watchmen y me parece feísimo. Y ahora me van a matar. Pero a mí todo lo que es color antiguo, y creo que es más el color que el dibujo, me echa para atrás y sé que me estoy perdiendo igual obras maestras, pero... Algo que no puedes evitar es que el tiempo pase. O sea, esto no hay posibilidad de que demos marcha, o sea, de que ese tipo de cosas vuelvan a... Es que incluso, fíjate, David Gibbons, que es el dibujante de Watchmen, es un gran dibujante y es de los que está aún en activo, ¿eh? De vez en cuando todavía te aparece para dibujar alguna cosilla y es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Pero es antiguo, efectivamente. La pinta que tiene el dibujo es antigua. Sandman, si tú abres Sandman, los primeros números bueno, los primeros o los últimos, Neil Gaiman se rodeó, es verdad, que de dibujantes de muy diferente tipo, y entonces de pronto te encuentras un Michael Sui que es hiperrealista y que no tiene nada que ver con el cómic de superhéroes, su dibujo, o con otros personajes, con otros dibujantes mucho más simbólicos o mucho más expresionistas, pero es verdad que te encuentras un Sam Keith en los primeros 4 o 5 números de Batman que o acostumbras, de Sandman, perdóname, o acostumbras los ojos a verlo o se te va a hacer raro. Me pasa, ¿eh? O sea, yo estoy haciendo ahora, estoy recuperando la cosa del pantano de Alan Moore, que ya está sacando ECC es que es un formato muy chulo, estoy viendo si tengo alguno por aquí a mano, que es el DC Pocket, que son tomos a 10 euros el tomo y están Sí, recuperando cosas clásicas, son un poco más pequeños sí, los sí. números, De hecho, estos días pero los vi y vi un montón de Batman, y de hecho lo hay comenté muchísimos, con hay mis mucho y colegas. además... Uh-huh. Y les dije eso, pues 9,95, 9,99, no Sí, recuerdo. Hostia, te llevas a casa un Arkham Asylum o yo qué sé, cualquiera mira, de estos de Batman que tengo marcados pendientes. son en este formato, es este tomo, Sí, pero si lo abres, es cierto que el dibujo te puede parecer, ya te digo, es que es antiguo, no es que lo parezca, es que es antiguo, es que este cómic es de 80 y tantos, o sea, tiene 40 y pues, tantos años el dibujo. pues igual es algo superficial, pero jolín, yo soy Yo fotógrafo y lo visual me importa mucho cuando abro, con todo el respeto del mundo, es un Sandman, sí, un sí, sí. Watchmen, un algo que debería ser la hostia y no me entra por la vista, pues me cuesta. Te cuesta, yo intentar, ahí fíjate que no tengo más respuesta, Dani, que intento acostumbrar el ojo. O sea, porque al final es verdad, esto no tiene Sí, otra, sí. porque el dibujo que es el que es. Esto no va a cambiar, ¿vale? Porque se va a hacer una reescritura de la historia
En Watchmen ya tienes, ¿eh? O sea, no de la historia principal en sí, de lo que fue Watchmen, sino se hizo una modernización hace 10, 12 años. Se empezaron a sacar una serie de tomos que eran los Before Watchmen, los antes que Watchmen, ¿vale? Y donde te iban contando historias, cosas de la... ¿De cada personaje? Sí, ay, ¿cómo se llama esto? Precuelas. Vale. Eran precuelas de Watchmen, ¿vale? Con los personajes más importantes, pues hizo una sobre Rorschach, otra sobre Ozymandias, los Minutemen, y los dibujantes eran dibujantes contemporáneos. O sea, se cogió a Jae, a Darwin Cook, ¿vale? Se cogieron a dibujantes guays, muy chulos y muy modernos para hacer estas historias y tal. Pero es verdad que puedes ser el Rorschach o puedes ser Minutemen o el comediante, pero no es Watchmen. Watchmen va a estar siempre dibujado por Dave Gibbons. Vale, o la sombra de la cosa del pantano Sam Bates, los primeros números de Sandman por Sam Keith, vale, entonces es ver, y estoy de acuerdo contigo, cuesta. Hay un kick ahí con el que hay que luchar porque hay que reconocer las cosas como son. No todos los dibujantes son George Pérez, que ha envejecido maravillosamente y que era tan bueno en los años 80 y tan visual como era hasta hace poco que falleció, y que ha estado dibujando, ha dibujado cosas desde lo que hemos hablado antes, desde Crisis en Tierras Infinitas, hasta el único cruce existente, bueno, el último cruce existente entre DC y Marvel, que fue JLA versus Vengadores. Entonces, y que es un dibujante fantástico y que dibujaba igual, y tú abres un cómic suyo de los años 80 y es tan moderno y tan nuevo y tan innovador como si lo abres ahora mismo. O sea, no parece que haya pasado el tiempo. Pero no es lo habitual. No es lo habitual porque además en muchas de esas historias que estamos comentando ya sí que entra el factor vértigo, donde lo que se buscaba en el dibujo era otra cosa. No era impactarte por lo bonito que fuera. De hecho, muchos de ellos son buscadamente feístas, lo que te Ya. quieren contar, Sí, sí, sí. ¿sabes? Lo que tiene que También, resultarte desagradable, entre comillas, tiene que resultarte violento de ver en muchas ocasiones. sí, sí, me pasa también con Hellblazer, ahora que estaba pensando. Correcto. También, otra que digo, hostia, me tengo que meter. Voy mirándome, mírate la tapa de tal, de cual. Y luego cuando llego allí lo abro y digo, es que me va a costar mucho entrar. Pero Pero bueno, Hellblazer sí que, por ejemplo, sí que ahí tienes una ventaja para Hellblazer, que es que Hellblazer ha habido etapas como, o sea, no es Sandman, que Sandman tuvo 75 números y cerró en el 90 y pico. Hellblazer ha seguido avanzando y hay etapas muy buenas de John Constantine, muy modernas, o muy modernas, mucho más modernas, donde vas a ver un dibujo ya noventero del siglo XXI que a lo mejor te resulta más cómodo, más agradable a la vista. Vale, que esto no te va a pasar con Watchmen porque, lo que te digo, Watchmen claro, empezó y claro. acabó en su momento, son hijas de su tiempo, y Sandman igual. Y estoy de acuerdo en la parte de que hay momentos en los que el dibujo puede resultarte violento, puede resultarte raro, incómodo, feo. Pero ojo, ojo, Tomás, déjame matizar, ¿eh? También me pasa con Marvel, ¿eh? También, no, cógete No, claro. la época no sé qué de la Patrulla X. Llego allí, lo abro, el guión, por lo que me cuentan, tiene que ser la hostia, pero veo el dibujo y esos amarillos y azules Pero y... porque al final son hijos de su tiempo todos. Sí, sí. Ya está, Entonces, era mi rajada superficial no, 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 no. que tenía que Pero no, soltar. y no, es importante, ¿eh? No es tan superficial, Daniel. El cómic es un arte es un arte visual. O sea, en un libro, si lo que tú pones, tu mente es ya que describe la escena, el autor te da unas palabras, tú las organizas y compones la imagen que tú crees que tiene que tener esa escena. En el cine o en un cómic, la escena te la dan hecha. ¿Vale? En el cómic, una escena estática, en el cine va a ser una escena en movimiento. Pero esto es como decir, y perdóname la salida de tono, que no ves Indiana Jones porque tiene malos efectos especiales. Uf, ya te entiendo. Es Ya, perderte una película que es maravillosa por ser hija de su tiempo. ¿Vale? sí, sí, tienes razón. Que ojo, que lo entiendo, ¿eh? Que yo vuelvo a que soy el primero, que a mí me ha costado mucho, mucho, mucho en algunos momentos adaptarme a historias y no tan antiguas, pero con dibujantes que no me han entrado de un primer vistazo, ¿eh? Yo con los X-Men, mira, hay una te voy a hablar de Marvel ahora.
Hay una etapa de X-Men, los New X-Men de Grant Morrison, que te he dicho antes en Batman, que me parece fascinante, me parece brillante, es maravillosa por lo mismo, por lo que caracteriza a este tío, que es un puñetero iconoclasta que no respeta nada, se lo pasa todo por el forro de los huevos y hace lo que sale de los pies. Y entonces construye unas historias que tú dices, es que esto no lo había visto en mi vida. Y es verdad, jamás lo habías visto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues uno de sus dibujantes titulares, a mí en su momento me horrorizaba, me parecía feísimo, pero es que esa posta, o sea, era un feísmo buscado. Era, pues me ha costado. Y con el tiempo, sin embargo, disculpa, es de las cosas que he podido, que incluso he buscado cosas dibujadas por él para leerlas. ¿Sabes? Porque al final es eso, es acostumbrar y entender un poco lo que, pues a lo mejor más allá de la propia viñeta, decir, un momento, ¿qué me estás contando y por qué esta señora es tan fea? ¿Sabes? En el caso de, por ejemplo, en X-Men era Cassandra Nova, ¿no? Que de pronto era un profesor, o el profesor Xavier, que eran súper delgados, cabezones, con los ojos muy grandes, o sea, era como, qué raros sois, ¿por qué? Bueno, pues todo tenía un objetivo, todo tenía una historia. Y por ejemplo, en esa historia en concreto, en los números finales los dibujaron Phil Jiménez y que yo no jamás diré nada en contra de Phil Jiménez porque es maravilloso, pero es mucho más normal, el tipo de dibujo, su tipo de dibujo es mucho más accesible y para mí, le he pasado el tiempo y releído, pierde, Pierde, ¿no? pierde intensidad. Pierde intensidad porque es verdad que Phil Jiménez es mucho más comercial, mucho más accesible, pero pierde parte de esa fuerza que daban los dibujos más feístas del otro dibujante, que es que no digo el nombre porque no me acuerdo, no es que lo estoy mintiendo, No pero te es que no me preocupes. acuerdo. Vale, oye, ¿hay algún...? Ah, bueno, estás buscando el dibujante, ¿no? Por supuesto, Frank Whiteley. Vale, qué crack. ¿Quieres contar alguna cosita más de DC para que entendamos el mundo? ¿No es esto de Tierra 1, Tierra 2? ¿Dónde estamos ahora? Hay un montón de lugares donde Hemos posicionar la vuelto al historia. multiverso. Ahora hemos vuelto, hace unos años volvimos al multiverso. Vale. Lo que he dicho antes, DC se construyó sobre, o sea, la idea, la filosofía de DC original es la de un multiverso porque es como iban integrando ellos sus historias, es decir, ellos cuando DC empezó a publicar más o menos en tiempos de de la Segunda Guerra Mundial y entonces tiene grupos de superhéroes que luchan contra los nazis, como pueden ser pues la Sociedad de la Justicia o el tío Sam. Y tenía un grupo que no me acuerdo cómo se llamaban ahora mismo. Pero hay un superhéroe de DC que es el tío Sam, con el del cartel de I Want You, con su sombrero americano y todo eso. O sea, es un personaje de DC. No lo Los conozco. Freedom Fighters, los luchadores de la libertad, ¿vale? Y entonces DC había continuado, cuando pasó la guerra mundial, DC continuó publicando esos cómics, donde seguían enfrentándose a nazis y a villanos de esa época. Luego creó aparecieron los héroes de la Edad de Plata, Barry Allen, Hal Jordan, tal. Luego de pronto compra Quietly y entonces crea ahí tiene un universo poblado por superhéroes que no son los habituales, pero que ahí están. Los personajes de Capitán Marvel, pues eso, personajes que se iban cruzando de un mundo a otro, hizo un jerimoje ahí que ya te digo, hubo un momento en el que hubo que poner orden y ahí fue esa crisis en Tierras Infinita y durante mucho tiempo, solo ha existido una Tierra, Tierra 1. El resto de las tierras desaparecieron, se integraron en Tierra 1 y eso ha sido así hasta 2006, 2008, que se volvió a Tierras Infinitas, se hizo Crisis Infinita y se volvió al multiverso, que son esas 52 que decías, porque existen 52 tierras ahora en el universo DC. Grant Actua- Morrison, de hecho, hizo una serie de cómics que se llama Multiversity, que está está recogida en DC Pockets, y te va explicando cuál es cada una de esas 52 tierras que están actualmente en vigor. Joder, y en cada tierra hay un Batman, por ejemplo, y un Sí, Superman. sí, sí, sí. Y en cada no todas tienen historias, ¿vale? O sea, no hay historias, no todas ellas cuentan cómics, pero sí que, por ejemplo, tienes las principales Tierra Prima, ¿vale? Que no tiene numeración, es la nuestra, y es donde ocurren las aventuras habituales de los superhéroes. Tierra 1 surge como una especie de renovación de renovación y tienes varios cómics que son Superman Tierra 1, Batman Tierra 1,
Wonder Woman Tierra 1, que son como actualizaciones de mito. Es como si hubiera ocurrido hace menos tiempo. En vez de... Es que la primera vez que Superman llegó a la Tierra estábamos en los años 30. ¿Vale? Y aquí lo que hace es actualizar esa historia. Tierra 2 es la Tierra habitual de la Sociedad de la Justicia y desapareció por una serie de historias en unos cómics que se llaman Tierra 2. Y ahí hay una... Pues sinceramente no sé cómo quedó al final la historia. No sé si recrearon Tierra 2. Tierra 3 es la Tierra donde está todo cambiado. Los buenos son malos y los malos son buenos. Y entonces la Liga de la Justicia, en vez de existir la Liga de la Justicia, está el Sindicato del Crimen. Y son los mayores criminales de América con K. ¿Vale? Y, pues y tienes un mundo donde los héroes son victorianos, donde no hemos o sea, todo el mundo sigue parado como en la edad victoriana y los héroes tienen ese corte. Hay un mundo donde todos los héroes son mujeres o están cambiados de sexo. Las mujeres son los héroes que son mujeres son hombres y viceversa. Se integraron mundos procedentes de diferentes editoriales. Cuando has hablado antes de que empezamos hablando fuera de cámara un poco de Image o de tal, el universo Wildstorm, que fue uno de estos universos que salió de los años 90 de esta huida de dibujantes y de talentos creativos de Marvel y de DC, está integrado dentro de las nuevas 52, de las 52 tierras de DC, porque compraron los derechos del universo Wildstorm y entonces lo tienen metido en una de esas tierras. Pues ese tipo de historias, y es como el universo de... Lo que pasa que hay veces que utilizan y no utilizan. Ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que está como, que ha sido más moderna, entre comillas, son las Death Metal, los cómics estos de Batman, Dark Metal, Death Metal, Metal muerto. Y luego Heavy Metal, o sea, en referencia también a la música, donde además ha aparecido una especie de multiverso oscuro. Y es que además de haber un multiverso hacia arriba, por así decirlo, hay un multiverso de tierras rotas dominado por la oscuridad hacia abajo, que es de donde ha aparecido, por ejemplo, que se ha convertido en otro icono simplemente por imagen, que es el Batman que ríe, que es este Batman que con la cabeza con la capucha por aquí y la sonrisa del Joker con los dientes como afilados, ¿vale? Sí, Que sí, es sí. el Batman que ríe, ha surgido hace poco de estas historias de Scott Snyder y Greg Capullo. Pues eso, un poco, ese es el universo DC actual. Yo te digo que también es verdad que como dejé de un poco, me aparté de las series con continuidad, lo que cojo son o cosas antiguas, cosas que son republicadas y que no tenía, y que, por ejemplo, me he hecho con toda época de Green Lantern, de Geoff Johns, que es una auténtica gozada. Es un festival de luz, de color, bueno, es maravillosa. O la Sociedad de la Justicia también de Geoff Johns, que es brillante y maravillosa. Y de cosas nuevas sí voy cogiendo son este tipo de cosas que te he dicho como Mr. Milagro o Adam Strange, que son Pues mira, cosas puntuales. yo precisamente te quería preguntar si quisiéramos engancharnos ahora a DC, sin echar la vista muy atrás, ¿con qué nos podíamos meter ahora? Pues entiendo que lo lógico sería arrancar. Mira, ahora mismo están haciendo una saga, lo que pasa es que no la estoy leyendo. La leeré en un tiempo, cuando esté terminada, que es el Crisis Oscura. Entonces entiendo que en breve, cuando acabe Crisis Oscura, conociéndoles, harán un reboot nuevo y será un buen momento para subir, por ejemplo. Creo que va a haber en breve un buen momento para arrancarse a DC, para empezar con cosas nuevas, después de esta crisis oscura. Creo que de antes tendrías que engancharte en un sitio que pueda gustar. Es que, por ejemplo, el último reboot que hubo, que fue de Flashpoint, el resultado fue malísimo. Fueron estas nuevas 52 con una serie de personajes que no parecían ni ellos, y entonces poco a poco los han ido eliminando los cambios que habían metido, y entonces creo que estamos viviendo todavía una fase de transición en la que se está acabando con lo último que iba quedando de Flashpoint. Que ahora como voy de Flash al cine, no sé cómo va a acabar esto, si no es dar otra vez por recuperar cambios de Flashpoint, que yo espero que no. ¿Vale? Porque es verdad lo que te decía antes. Estaban en una etapa muy, muy buena, y aprovechando todo este jaleo de Flashpoint, se cargaron el universo completo y todo lo que relanzaron era mucho más light, mucho más descafeinado. Vale. Así que, pero vamos, hay una etapa maravillosa si queréis, no es bucear demasiado en el pasado,
pero hay una serie de arcos que van desde la que te dije de crisis de identidad Sí. hasta Flashpoint, y si me quedo antes, hasta crisis final. Todo de DC siempre, normalmente lo muy épico, tiene la palabra crisis, ¿vale? Que es maravilloso. Hay muchas cosas ahí muy, muy buenas. Muchas. Vale, ¿Vale? apunto. Y son cómics que son a lo mejor entre 2004 y 2012. Puede ir ahí todo esto que te he dicho. Más o menos, ¿eh? A grandes rasgos. Es moderno, es contemporáneo y hay historias muy, muy buenas. Muy, muy, muy buenas. Vale, apunto y sobre todo me apunto también las de que has dicho antes de que era Mr. Miracle, ¿no? Milagro, sí, Mr. Miracle y Adam Strange. Y Adam Strange. Vale. ¿Esto tiene algún nombre en concreto, estas historias? O... Mr. Milagro y Adam Strange. Ya está. Adam Strange, espérate, no, Adam Strange sí es Strange Tales. Historias extrañas. Y dime, o dinos, el guionista y el dibujante Tom así King. para... Tom King y Mitch Gerards. Es que de Esto ellos de... tengo también. Mira, si quieres echarles un ojo con una historia que no es de superhéroes, pero es Vale, de Vértigo. pero esto es Adam Strange, ¿eh? Me hablas del Adam Sí, Strange. Tom y King. Mr. Milagro los mismos, son los mismos. Ah, vale, 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 vale. Tom King y Mitch Gerards. Y esto que tiene, mira, por ejemplo, esto es el Sheriff de Babilonia, que es una historia que no tiene nada que ver con superhéroes y que es de Sí, ellos dos también, de Tom King y de Mitch Gerards. Esto va vale. sobre un agente de FBI, no, de ACIA, en Irak, en los tiempos posteriores, en los años, en los días, meses inmediatamente posteriores a que Estados Unidos terminara ganando la guerra de Irak y que tiene que descubrir, bueno, hay un asesinato de uno de sus soldados y investiga el asesinato. Y se llama el Sheriff de Babilonia. Y es que este tío, Tom King, este escritor, fue agente de ACIA o sea, es un poco su historia. Hace un Qué poco ahí guay, de qué bueno. autobiografía. Y está muy, muy chulo. Mitch Gerards tiene un estilo de dibujo que a mí me gusta mucho. Es muy de viñetas muy pequeñas. En muchas de ellas, muchas veces, a lo mejor repite cambiando solo muy poquito la imagen, pero utiliza, pues como si fueran pantallas de televisión donde te van Sí, sí. contando una historia o partes de tal. A lo mejor te encuentras con una página que tiene 16, 20 viñetas, o sea, son pequeñitas, pero hace unas composiciones de páginas súper chulas y me parece un tío brillante, una narrativa, vamos, gloriosa. Pues apunto. Tomás, llevamos casi 1 hora y 20. 20. ¿Quieres que le demos carpetazo a DC y nos Sí. vamos a Vértigo o quieres añadir algo de DC? Si quieres, pasamos a Vértigo sin dejar de lado de ver que DC es que Vértigo es DC. O sea, no estamos hablando de dos Venga, cosas separadas. Con ya, puta. pero ahí me has matado, ¿eh? Claro, con puta. No lo tenía yo en mente tal cual, claro, yo ahí lo tenía como muy diferenciado. Vale, pues en Vértigo sí conozco un poquito más, pero directamente recomiéndanos cosas de Vértigo, ¿no? Por supuesto. Sandman, siempre. Lo primero. A pesar del dibujo, hay que A aguantar la pesar del dibujo. retina unos números. Ojo, te digo que tienes dibujantes que te van a parecer muy antiguos, lo que te digo, Sam Keith en el primer Sandman, pero hostia, tienes a Michael Fuji que es maravilla, es gloria verlo. Buscase si quieres, búscate en internet algún dibujo suyo. Fuji es con Z y con L, ¿vale? Es como se apellida, y vas a flipar. Vale, o sea, tienes dibujantes que Vale. son, como cada historia tiene su fondo, son la bomba. O sea, hay algunos que tienen, o sea, digo, tienen unos estilos muy, muy distintos. Sandman, Lucifer, para mí obligatorio, como continuación además incluso de Sandman. Irían seguidos. Sí, Lucifer más o menos arranca, entró dentro, Lucifer aparece, es un spin-off, podríamos decirlo, porque Lucifer aparece en Sandman, Lucifer el demonio, y luego tuvo su propia colección dentro de Vértigo, como Lucifer, se la escribió Mike Carey. Era guionista y tuvo varios dibujantes a lo largo de su historia. Y además siguió el mismo patrón, incluso tiene los 75 números como Sandman. Fueron 75 números, creo que aquí se ha editado en 5 tomos, porque yo tengo en edición antigua de cuando sacó Norma y luego de ECC, no, Planeta,
en tomitos, en tomos un poco más pequeños, pero ahora como sacan muchos integrales, pues en 5 tomos te haces Sandman o te haces Lucifer. Sandman está toda en DC Pocket. De esto que hablábamos antes, a 9,95 cada arco argumental, que yo creo que merece mucho la pena. Bueno, La cosa del pantano, de Alan Moore. Es que es una historia de terror como no se ha escrito nunca. O sea, de terror. Tiene una parte que se llama American Gothic, que es tremendísima, pero tremendísima. Esta es otra de estas que me he acercado de lejos y también he salido asustado, igual no tanto por el dibujo, pero sí por este efecto un poco psicodélico, psicotrópico que Sí, tiene en sí. sí. Y porque claro, porque como es terror y casi a veces yo soy, durante muchos años he estado alejado de los pijamas y estoy en el terror, entonces digo, venga, va, pues La cosa del pantano, va. Pero luego también lo abro y pues otro que tengo pendiente ahí porque me cuesta. Es muy bueno, pero es verdad que tiene, pues es Alan Moore en 1980 y pico. O sea, es psicodélico, tiene ese rollo, esos dibujos donde de pronto aparecen grandes moscas que habían a los personajes, pero lo que te está contando es un delirium tremens, por ejemplo. Entonces, claro, el personaje ve cualquier cosa y es lo que te quiere reflejar, la locura de lo que está contando, pero no te quito ni una pieza de razón, ¿eh? Hay viñetas que son rarísimas. Hay un número que está dedicado a cómo se come la novia de La cosa del pantano, Abigail Cable, pues una especie de tubérculo, que es lo que ellos entienden por tener relaciones sexuales. Y es todo el número como te cuenta de lo que ella siente cuando se está comiendo esta especie de patata que ya se ha ido de un brazo a La cosa del pantano. Entonces, por supuesto que es extraño, es raro, es difícil, no difícil de leer, es raro, pero porque son hijos primero que son hijos de un tiempo, luego son cómics muy experimentales, son cosas que se estaban probando, luego Alan Moore está como está, o sea que también todo suma, pero La cosa del pantano también es una gozada. Si sois muy valientes y muy atrevidos, Animal Man, Vale. de Grant Morrison. Este igual es un poco más moderno y dibujo te va a parecer menos antiguo, menos raro. Coge a un personaje secundario, bueno, que he dicho antes, personaje secundario de DC, de historia de DC. Animal Man es Buddy Baker, es un tío que su poder es imitar los poderes, las habilidades de los animales que tiene cerca. Entonces, pues puede copiar el sigilo de un gato, la vista en la oscuridad, puede volar si hay un pájaro cerca, bueno, pues cosas de este tipo, ¿no? Era un personaje muy secundario y utiliza, Grant Morrison utiliza a Buddy Baker, a Animal Man, para contarnos una historia sobre ecología y sobre la propia forma de escribir, el propio mundo del cómic, que cuando te lo vas leyendo no te crees lo que te estás leyendo. O sea, tiene un mensaje al final muy ecológico, muy temprano, o sea, que estamos hablando de los primeros 90, pero luego sobre todo de metaficción, de metaliteratura que tira para detrás, o sea, de cómo funciona la mente de un escritor de cómics y cómo, es que es muy gordo. O sea, no quiero hablar mucho porque creo que tiene momentos muy buenos, pero son muy spoiler. Vale, apuntamos. Entonces, no tal. Y también pero para esta sí que hay que tener estómago. O sea, lo que estoy diciendo ya son es como dicen, café para muy cafeteros, ¿no? El Doomsday, el Doom Patrol. Ya. La patrulla condenada de Grant Morrison. Lo mismo. La serie que han hecho en HBO es muy cercana. Pilla mucho del espíritu de los cómics. O sea, se acerca, no llega a ser tan rara como son los cómics, pero sí que es verdad que lo toca. Sí. Lo A toca. mí la primera temporada me gustó, la segunda no recuerdo si la terminé o si vi poco, no recuerdo ya. Pues es la primera temporada, sobre todo, especialmente, bebe mucho de esta época de Grant Morrison, con estos personajes que a mí me parecen flipantes, como Danny Lacalle, que es una calle inteligente, ¿sabes? Y de género fluido, que va por América, se teletransporta y aparece en diferentes sitios, y que es un personaje más de la historia. O, bueno, es que de verdad que es tremenda.
tremenda, La patrulla condenada de Grant Morrison. Luego hay cosas, oye, que no todo es tan sumamente raro, ¿vale? Como esto que estamos hablando, porque ya te digo que creo que son los experimentales de Vértigo. Sí, sí, estamos tocando los que tela. Hay cosas, sí, hay cosas por ahí dentro mucho más sencillas. Tienes Y el último hombre, ¿vale? Que yo reconozco personalmente que a mí no me convenció mucho, pero vendió muchísimo y a la gente le gustó. Yo de esta no opino demasiado porque la tuve que dejar a medias porque no me convenció. Se me repetía un poco, se me hizo bola. Tienes 100 balas, Predicador. O sea, es que Vértigo tuvo tantas, pues que son tantos años de sacar cosas que tela. Y además, donde sirvió, lo bueno es que sirvió de coto de presentación para muchos autores que tienen allí sus primeras historias y que luego saltaron al mundo más mediático de los cómics de superhéroes, por ejemplo. ¿Cómo se llama este tío de Transmetropolitan? Warren Ellis, por ejemplo, que tienes Transmetropolitan en Vértigo y luego ha hecho muchas cosas más en Marvel que en DC, pero pues muy en Terrible también, ¿no? Muy destructor, muy iconoclasta, muy de hacer cosas inesperadas. Entonces, pues bueno, pues Vértigo fue eso, fue una apuesta personal de una editorial de una editora, de Karen Berger, editora de DC en aquellos momentos, que apostó por saltarse una serie de normas, por innovar, por dirigirse a un público adulto y que triunfó con toda, como la Coca-Cola. Uf, cuánto dinero gastar aquí ya, ¿eh? Nada, lo dejamos en stand-by y poco a poco, porque si no. Te iba a decir, oye, no hemos hablado de tu blog, Tomás. Iconocronos.blogspot.com. ¿Sí? Sí, correcto. Cuéntanos un poquito si quieres. Nada, muy poquito. Si es un blog, empecé hace muchos años cuando tenía más tiempo y empecé a hablar un poco de todo lo que a mí me gustaba. Ahí, si vas buscando, hay capítulos sobre historia, hay capítulos sobre rol, hay partidas transcritas, pues un poco de lo que iba haciendo. A día de hoy utilizo básicamente para anotar todo lo que leo. Todo lo que voy leyendo, cómics o libros, utilizo Goodreads y todo lo que hago, lo que reseño, lo paso a Iconocronos, porque en su tiempo tenía tiempo de hacer más cosas, las cosas como son. Pues empecé el blog pues en 2012, una cosa así, además en un momento en el que estaba sin curro, me despidí, tenía paro, dije, coño, pues tengo tiempo, y ahí escribí sobre mogollón de cosas, sobre historias, y luego con el paso del tiempo esa historia cambió, o sea, ya en pues, trabajos y demás historias y no da tiempo a todo. Y entonces, pues bueno, el blog lo tengo ahí porque me daría mucha pena cerrarlo, o sea, me daría mucha pena no tenerlo. Y entonces lo voy manteniendo a base de lecturas. No soy tampoco muy de redes sociales, no tengo Instagram, pero subo fotos de lo que juego, o tengo Twitter, pero es para subir fotos también de lo que voy jugando, pues este sábado hemos jugado a la tercera edición de Descent. O partida de exoterroristas. Es lo que voy subiendo. No creas tú que voy mucho más allá. No soy muy de grandes... Yo os diré que he entrado en el blog un ratito antes de la charla porque en verdad esto ha sido pim pam. Hemos hablado hoy. ¿Qué día te va bien? Pues hoy, pues. Y nos hemos conectado y estamos aquí charlando, ¿eh? Pero sí que he visto en el blog, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay un montón de temas que Tomás trata. Pero, por ejemplo, de cómics hay 750 entradas solo de cómics, ¿no? Y que cada cómic tiene su reseña hecha por ti, etcétera, etcétera. Sí. O sea, son muchos cómics. el blog está de puta madre. Y te quería comentar un par de cosillas que he visto en el blog que me han llamado la atención, que tengo por aquí apuntadas. Por ejemplo, he visto Nice House on the Lake, ¿no? Este cómic. Lo puntúas muy bien, ¿no? Ha sido... a ver, que tiene un nombrecito fácil. Nice House on the Lake probablemente haya sido el cómic revelación de entre los años de lo que ha tardado en publicarse. Han sido 12 números, creo, entre 2022 y 2023. El guionista es James Tynion IV. El dibujante es español. Es dibujante patrio. Y se me ha olvidado el nombre. Sé que el colorista es Jordi Beller, pero se me ha olvidado cómo se llama el dibujante, que es de aquí. Y James Tynion, ahora os lo voy a decir, ¿eh? Y James Tynion IV es un dibujante, Álvaro Martínez Bueno, es el ilustrador, ¿vale? Que es dibujante español.
Y es una historia, James Tynion IV está funcionando muy bien en historias de terror, ¿vale? Y esto es lo que es The Nice House on the Lake. El concepto de partida es muy, no es nada original, ¿eh? Está visto, o sea, somos un grupo de viejos amigos reunidos por uno de nosotros que nos vamos a una casa de fin de semana y de pronto se acaba el mundo fuera. Ojo, spoilers, ¿eh? Hasta Claro, no, aquí. pero ya está, hasta aquí. Sí, Porque sí. luego eso son las primeras 5 páginas del número 1. Ujú. Luego es todo lo que pasa en esa casa. O sea, dónde está esa casa, quiénes son esos amigos, qué relaciones tienen entre ellos, de dónde vienen, a dónde van, por qué son ellos los elegidos para estar ahí en esa casa. ¿Hay alguien que sabía que esto iba a pasar y por Vale, eso se ha reunido aquí en esta casa? sí, sí. Tiene muy buena pinta. ¿Vale la pena entonces? O sea, tanto como Sí, se habla de él. vale mucho la Es pena. que yo, para el día del libro aquí en Cataluña, el día de San Jordi, mi pareja me regaló el primer número, así que Ajá. a ¿El ver qué tomo, tapa. el grapa o el tomito? De tapa dura, un tomo de grapa Es que dura. sí, o sea, tienes los 6 primeros. Vale. Vale, pues sí, sí, merece mucho la pena. Vale, pues ya tengo tantas cosas pendientes, pero este me hacía mucha gracia Ahora, y te recomendaría yo, personalmente, que te Ujú. esperaras a que salga el segundo y leértelo de tirón. Vale. Entonces, ¿de tapa dura cuántos tomos serán? Dos, Solo dos. dos. Tiene pinta de Vale. dos porque son 6 grapas, son 12 grapas y han salido, creo que el primero lleva 6. Y es que además no tendría mucho sentido hacer 5, 5 y 2. Entonces no entiendo que serán dos Pues, tomos. pues esperaré porque soy de leérmelo o como las series, intentar verlo del tirón porque Ujú. luego no tengo la memoria. Luego también A he mí visto. me recomendaron que no hiciera, o sea, sí que es verdad que hay un blog de superhéroes que yo escucho bastante, que es Los Invencibles, y cuando les escuchabas, ellos, por ejemplo, recomendaban todo lo contrario, le dio mes a mes, ¿No? según iba saliendo. Pero, tío, yo no sé, no me daba cabeza. Yo me los leía y cuando llegaba el mes siguiente, no me acordaba de qué había pasado en el número anterior. De quién era, Yo- ya no sino de quién era quién. Claro. Entonces opté por decir, mira, yo me espero cuando tenga los 12 números, me los leo de tirón seguidos. Yo es que tengo muy mala memoria, entonces jugar así al mes a mes no me da la cabeza lo que dices tú. También he visto que hablas bien de Al Este del Oeste. Este sí que tengo dos tomitos de estos que no son grapas, pero de Sí, tapa es blanda. como topa blanda. Sí. Y me estaba gustando mucho, así que lo puntuabas bien, así que lo continuaré. A este de oeste me lo dejó uno de mis amigos, es lo que tiene pues, entorno friki. Jonathan Hickman me flipa. Me parece un escritor con unas ideas maravillosas. Vaya, entonces, este del oeste es una de esas ideas que es que hubiera pasado en un mundo ucrónico donde la guerra de secesión hubiera durado aproximadamente hasta 1914, creo que es. Y Estados Unidos está repartido después de esa guerra de secesión tan larga, en vez de en vez de unos Estados Unidos unificados, tienes 7 países que conforman lo que a día de hoy es Estados Unidos, cada uno con sus gobernadores y cada uno con sus tradiciones y su forma de vivir. Me parece tan chulo el enfoque que hacen de todo, de esas 7 naciones, de cómo se manejan entre ellas, la carga religiosa, porque de pronto todo esto empieza y aparecen los jinetes de Apocalipsis, así, tal cual y sin vaselina ni nada. Llegan allí y empiezan a hacer sus cosas y me pareció muy original y muy acojonante Y como la historia que te cuenta. estéticamente es muy chula. Me Muy, gusta muy mucho chulo. el diseño de personajes, de, yo qué sé, el caballo que monta uno de los protas. Yo qué sé, es Sí, muy espectacular todo. Muy guay. sí, no, este de oeste está muy bien, muy bien, muy Y, bien, muy bien. y para que veas, yo pensaba, de hecho me has hecho la broma cuando hemos hablado por Telegram, en plan, voy a hacer que te compres un montón de cosas, ¿no? O algo así me decías. Para que veas cómo son las cosas. He entrado en tu blog y de lo primero que he visto es que tenías una crítica poniéndolo muy bien de un libro me acuerdo del año 1793. 93. ¿Vale? Es un libro que yo ya hace tiempo que voy detrás y cada vez que lo tengo en mi mano digo, va, será más de lo mismo, he leído muchas de este rollo y luego no. Y he leído tu crítica, tu reseña y me has convencido y casi lo primero que voy a comprar es un libro. O sea, no va a ser un cómic, va a ser un libro. Yo el 1793 se sale bastante de lo que suelo leer, pero recomendó Fran Valverde de Red Key Podcast en sus lecturas favoritas del año pasado.
Y encontré, yo iba un día por FNAC y encontré una versión chulísima de los 3 libros en edición de bolsillo. Son 3 libros, que 1793, 1794 y 1795. De momento solo he leído el primero. Y tío, dije, para adelante. Y me lo leí hace poco, vamos, lo he terminado hace no llega una semana. Y es una maravilla ese libro, pero una maravilla. De hecho, comentas tú lo de la edición en tu crítica, pero es en español. Sí. ¿Sí? Sí, un segundito. Que aquí, bueno, Claro. os lo puedo enseñar. La tengo aquí. Por si alguien nos está escuchando en iVoox, Sí. Tomás está buscando Está el libro. cogiendo libros. ¿Ves? 1700, está en español, 1793, sí. 94 y 95. Vale, pero no es Está tamaño bolsillo ni nada. No, no es bolsillo, es rústica. Sí. Y no sé, es que los vi los 3, estaban los 3 seguidos así puestos en la FNAC y dije, hostia, me mola mogollón cómo quedan los 3 juntos y como me había hablado Fran de libro, dije, venga, va, adelante. ¿Te compras uno? No, me llevo los 3. Los 3, claro. ¿Que no me gusta? Pues no pasa nada. Muy bien. Oye, hemos venga, una pregunta que si no me matan. Vamos a ser breves porque ya se está haciendo tarde. Bueno, no por tarde, sino porque para que tampoco quede un programa súper largo. Batman, dime un par de títulos que digas, este y este los tienes que haber leído. Pero te voy a decir antes otro título. Nos vamos a un segundito que no quiero cerrar nunca, jamás, sin mencionar, ahora que estabas tomando notas de cómo has hablado de este, del oeste Por y supuesto. de Nice Hanson de Jake. Hay un cómic que creo que todo el mundo debería estar leyendo que se llama El Departamento de la Verdad. Uf, ya. Sí. No También tiene nada que ver con pijamas. No es de superhéroes, ¿vale? Es de James Tynion IV también, como la bonita casa del lago de Nice House on the Lake. Y eso es una maravilla. O sea, eso es impresionante. Es acojonante. Es todo. O sea, el dibujo, la trama, los argumentos, las hostias que te va dando según avanza la historia. El tratamiento es muy sencillo. Es una especie de expediente X, ¿no? Es como descubrir que dentro de la CIA hay un grupo que se dedica a investigar fenómenos paranormales. Pero lo que genera los fenómenos paranormales es que la gente crea en fenómenos paranormales. ¿Vale? Entonces es como una especie de concepto de tulpa, que es un concepto, creo que es de hinduismo, que es si muchas personas creen en algo, ese algo es verdad, ¿vale? Y eso es lo que va a generar estas explosiones de cosas paranormales en nuestro mundo. Esto es un poco terroristas, el juego de rol. Sí, bueno, no, un poco no, un mucho. O sea, yo iba leyendo y decía, Dios mío, eso terror. O sea, Loman, ¿dónde estás? Y estas cosas, sí. Y chulísimo. Y creo que debería ir de todo el mundo. Pues mira, Tomás, casualidades o no, el último día que estuve, creo que fue este martes por la mañana, estuve con Josep en Norma Comics, una librería muy grande que tenemos en Barcelona, de la misma editorial, y mirando un montón, es que me los llevaría todos, pero mira el dibujo este que me asusta, ¿no? Tal y cual. Y los dos coincidimos teniendo en las manos este que acabas de decir, coño, ahora se me El va. Departamento de la Verdad. Departamento de Verdad, pues que a veces me vienen de los asesinatos del lunes o de los Sí, lunes. los asesinatos de lunes negro. Porque las portadas son un poco similares, las portadas. Y los dos coincidimos, si nos tuviésemos que llevar uno, hoy no porque no vamos a gastar dinero, pero si nos tuviésemos que llevar uno, nos llevaríamos este. Y era el del Departamento de la Verdad. Es muy bueno, es muy bueno. Además, si no tengo mal entendido, cada tomo es como un caso, por así decirlo, distinto, ¿no? Que son bastante dentro de que es la misma historia, son bastante independientes. Sí. El primero y el segundo, las cosas, oye, vamos a ser justos, el primero y el segundo son mucho mejores que el tercero, por ejemplo, que ha salido, pero tiene pinta de que el cuarto va a ser también una bomba. O sea, el tercero han hecho como un poco ahí de explicación sobre uno de los personajes y han hecho pues es menos avance en la trama y más vuelta atrás para ver quién es, por qué es, cómo ha aparecido y tal, que está muy bien. Pero, hostia, es que el primer tomo es tan chungo, tan chungo, tan bueno, y el dibujo da tanto miedo de verdad, que, o sea, que ves los dibujos y dices, pero ¿qué demonios es esto? Ese rollo Sienkiewicz,
que muchas cosas no están ni dibujadas de todo, sino esbozadas, y parece que además que han cogido los lápices con el puño Sí. y han dibujado así. Maravilla, maravilla. Es brutal, es muy chulo. Entonces, Perdona si lo pronuncio mal, pero los asesinatos de los lunes o del lunes, eso está un paso por detrás porque tenía el argumento, exacto, ese. El argumento me interesaba, pero creo que era algo más de economía y tal, y me echó un poco para atrás. Yo los asesinatos de Lunes Negro me parecen una maravilla, son de Hickman, me los leí porque me lo recomendó Loman, hablando de esos terroristas, fue el que me dijo, échate un ojo a esto. Lo único que necesitan es que tengas la mente despejada, pero como casi cualquier cosa de Hickman, ¿eh? Ya. Sí que es verdad que tiene ese rollo de la economía. Los asesinatos de Lunes Negro en lo que se basan es ¿por qué decimos que la gente saltaba por los balcones? O sea, saltaba de las ventanas en la crisis del 29. ¿Y si no saltaban? ¿Y si alguien les estaba tirando? Vale, y ahí arranca. Esa es la premisa de partida. Venga, sí, ¿Vale? mójate. ¿Departamento de la Verdad o de los El lunes? Departamento de la Verdad. Vale. Sí. O sea, lo tengo muy, muy claro. Me gustan las dos mucho. Pero es que en serio, el Departamento de la Verdad es tan bueno, tan bueno, tan exageradamente bueno, que a mí me parece de coña. Creo que es una lectura que es obligatoria. Y Vale. ya que, mira, ya hemos roto de las colecciones y demás. Sí, por supuesto. Como rolero que eres tú también, lectura obligatoria en cómic, Die, de Dado. Hostia, ¿de qué me suena eso? Es un cómic de... ¿cómo se llama este chico? Mierda. Ese de Good and the Divine. ¿Cómo se llama? Joder. No colapses, Tomás, no pasa nada. Sí. Vamos. The Wicked. Es que tiene dos colecciones muy, muy buenas. Bueno, más. Pero vamos. Una es esta de Wicked plus the Divine. Y es... ¿cómo se llama este hombre? Kieron Gillen. Kieron Gillen. Sí. Bueno, pues Kieron Gillen en Die lo que se marca es un pedazo de homenaje a los juegos de rol que es flipante. Son cuatro tomos, ya está la colección acabada, ya ha sacado Planeta, ya ha editado Planeta, y es a finales de los años 90 un grupo de 5 o 6 chicos, son 4 chicos y 2 chicas, se juntan un día por la tarde para jugar a rol, a un juego de rol que se ha inventado uno de ellos, ¿vale? Y cuando la madre abre la puerta de la habitación no están. Y el cómic comienza cuando vuelven a aparecer 16 años después. ¿Vale? Pero no vuelven los 6, vuelven 5. Una de ellas ha perdido un brazo y uno de ellos, el máster, no vuelve con ellos. Se ha quedado allí o algo así, ¿no? Y entonces hay, pues es la historia de cómo tienen que volver a Dai, que es el nombre del mundo, porque es un mundo que tiene, en vez de ser un círculo, es un dado de 20 caras. Y cada una de las caras es una ambientación. ¿Vale? Tomás, y es tremendo. Te voy a pedir una cosa. Dejando de lado que tenga que ver con el rol y que eso nos pueda llamar un punto extra, ¿está al nivel del otro que me has recomendado? Sí. Vale. Es que, igual que te he dicho antes yo soy muy de filias. Jonathan Hickman me llama mucho, Tiny un cuarto me llaman, y cada vez más, desde que hay el Departamento de la Verdad. Y Kieron Gillen tiene una colección que es, aparte de esta de Die, que es una maravilla, que se llama The Wicked plus the Divine. Digo de plus porque es como aparece con el plus, no es un I. ¿Pero eso está en español? Sí, está publicado completo en español, son 9 tomos. Y la historia de Wicked and the Divine es que cada 91 años aparecen 12 chicos que son encarnaciones de dioses. Viven durante 2 años y mueren. Y entonces te va contando por qué esto ocurre, primero te los presenta a todos, y además son dioses de todo tipo. Uno es Lucifer, ¿vale? Aparece Lucifer, Atenea, Odín, y son jóvenes, son chicos jóvenes que se hacen muy famosos en cada uno de la forma ni de su época. O sea, en la nuestra son influencers, cantantes, actores, modelos, ¿vale? Sí. Y entonces te va contando cuáles son las relaciones entre ellos, por qué ocurre esto de que cada 91 años aparecen, por qué mueren. Bueno, y es tremenda. Entonces y ese mismo escritor. Y además, volvemos a lo de antes, el dibujante hace un tándem que es cojonudo,
que es Jamie McKelvey, que ha hecho varias cosas con Kieron Gillen, una de ellas dentro de Marvel. Creo que tiene de las mejores colecciones que ha tenido Marvel en los últimos 20 años, que son los Young Avengers, los jóvenes vengadores. Y ellos hicieron una de las etapas, la última etapa que hubo de la colección, y es maravillosa. O sea, no solo se trata de DC, no solo de DC vive el hombre. Le estoy echando un vistazo y me doy cuenta que ya lo había visto, lo tenía en mis manos y creo que al menos alguno de ellos, el dibujo no me llamó mucho la atención, como por muy simple, no sé explicarme ahora, pero igual estoy viendo otras cosas que sí que parecen muy chulas. No sé si Tiene es que viñetas. McCabe tiene viñetas donde de pronto te dibuja. Hay uno de los cómics que te dibuja la muerte del mismo personaje durante, creo que son 8 o 10 páginas, en unas 200 viñetas aproximadamente, cómo muere el mismo personaje cada 91 años, desde el principio de la historia. Joder. Es acojonante. O sea, de verdad. Y la historia es flipante. Al final es una historia de apertura de mente, de aceptación del cambio, de libertad de amor, de libertad sexual, de libertad de a quién tienes que amar, a quién puedes amar. O sea, es una historia que habla de la libertad de las personas. Pero te metes a trama de los 12 dioses que aparecen, pues eso, cada 91 años, viven dos años. Tienen 2 años para brillar. Y luego mueren. Qué bueno, tío, pues suena muy bien. Suena muy, muy bien. Pues, Tomás, mira, yo lo que suelo hacer en mis programas, porque como toda la gente que viene al programa es gente que por una cosa, por una razón o por otra me parece gente interesante, ¿no? Y de la que me gusta pues aprender o tomar apuntes, yo qué sé, de cosas que me contáis, siempre pido que recomendéis algo. Pasa que te has pasado el programa recomendando ya, cosas. pues como recomiende más cosas, lo único que puedo decir contestarte es a la pregunta que me has hecho que te dejaba a medias, la de Batman, 2 cosas de Batman entiendo que me estabas pidiendo. Venga, dale, o 3, es igual, pero títulos de Batman. Batman Venga. Silencio, ¿Sí? Batman el largo Halloween Vale. y, por supuesto, el regreso del Caballero Oscuro. Vale. Uf, me dejo fuera año 1. Espera. Pues 4 no Quítame pasa esta nada. última, quítame esta última y mejor, año 1. Batman año 1 es imprescindible. Y no he visto por aquí ni La Broma Asesina, ni el Arkham Asylum, Vale, ni el libro a de... ver, te digo por qué. Yo con La Broma Asesina tengo sensaciones encontradas. Es maravilloso, pero está hasta o sea, hay una edición nueva de La Broma Asesina prácticamente cada 18 días. Vale, y son 48 páginas aproximadamente, ¿eh? No tiene más de La Broma Asesina. No es. Entonces, llamario tomo me da un poco de vergüencita, y que es evidentemente que es una lectura maravillosa, sí, pero que son 48 páginas y que es lo que es. Vale, que está muy bien, muy, muy bien, pero creo que editorialmente está saturado. Se ha saturado. O sea, Broma Asesina es el cómic más reeditado, pues, probablemente de la historia. Entonces, pues bueno, a mí me genera esa un poco sensación de saturación por Broma Asesina. Era curiosidad, ¿eh? Y Arkham Asylum es que también me parece café para los muy cafeteros, por lo que te he dicho antes. Es Grant Morrison suelto, liberado, ahí con dentro de... Y entonces, pues hombre, como acercamiento me parece un acercamiento complicado. Heavy, vale. No, a mí me llama mucho la atención porque visualmente Dave McKean o algo así. Es el portadista de Sandman. O sea, a mí me flipa ese estilo. Pues todas las portadas de Sandman son de Dave McKean, así hizo él. Y además colaboró con Neil Gaiman ilustrándole. Creo que Coraline, el libro de Coraline, y el libro de El día que cambié a mi padre por 2 peces de colores. También tienen dibujos de Dave McKean. Es muy guay, a mí me flipa Sí, muchísimo. es muy bonito. Pues Tomás, no sé cómo lo ves. Llevamos aquí hora casi 50. Sí, ¿Cerramos? yo creo que vamos a descansar, ¿no? Sí, vamos a dejarlo así. Cualquier día que te apetezca volver, coger un tema en concreto o ponerte a recomendar cosas como locos, yo encantado y imagino que la gente también. Así A que tu disposición, ya sabes. tienes las puertas abiertas. O otro día te digo, me preparo más, digo, hoy le voy a pillar por aquí, porque Voy a ver por dónde entro. No, otro día vienes a hablar de Marvel, ¿no? También Sí, perfecto. Guay. O sea, sin problema, ya te digo. Que adoro Marvel. O sea, que esto no es... Que, vamos, de hecho, estoy igual de...
Estoy igual de decepcionado con las dos, que mi situación con las compañías de cómics hace ya varios años es decepción, pero no con ambas. Ya. Pero Vale. las dos me han dado grandes momentos. O sea, yo he vivido y lo sigo viviendo con toda la intensidad que puedo. Pues nada, Tomás, mil gracias. A Espero ti. bueno, me ha pasado volando, espero que a ti también y que te hayas A pasado mí, bien. ya te digo, que me dejen hablar de lo mío. Esto es para mí maravilla. Genial, tío. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los que nos habéis escuchado, habéis aguantado hasta aquí. Y nada, os dejaré por escrito el blog de Tomás para que en la descripción del programa, para que podáis acceder y ver las maravillas que tiene ahí, que ya te digo, están muy chulas. Pues muchas gracias. Sí, hombre. Pues nada, buenas noches para nosotros y para el resto, cuando nos Gestionaos. escuchéis, pues nada, un placer. Buenas noches. Venga, buenas noches.